Bai? Bale, ba. Arratzalde ondan noi, ekin gotzeu gaurko ohiko plenoari. Lehenengoa, bidezkoa balitz, aurreko aktaren zirriborroa irakurtzea eta onartzea. 2019ko irailaren 25ko ohikoa. Sosarra aipatzeko edo? Ez? Boskatuko dugu? 2018ko irailaren 25koa, alde? Ago batez. Bigarrena, interesdun gaien berri emotea. Oraintxu egon gara bozeroaleak nire bulegoan eta dakizuenez gaurkoan gai ordenetik kanpoko gai bi deukoguz barneratzeko. Posible da urgentziaz barneratzea, ez dago inongo pegarik, baina kasu biak ez direnez bardinak edo ez direnez kontzeptu berberekoak, erabaki izan dugu, ago batez, zelan egitea ordena, koherentzia bat edukitzeko gai ordenak. Hau da, dakizuenez, barneratzeko dagoz alde batetik nire eskabide bat konpatibilitatearen ingurukoa, eta bestalde erabakik aurkeztutako mozio bat. Dakizuenez, normalean, gure plenoetan lehenengo joaten dira, urrenkerari begiratuta lehenengo joaten dira, mozio ez direzen gaiak eta ostien mozioak joaten direz eta azkenean galde eskaerak. Kitxi gora bera hori izaten da gure urrenkera. Hori zelan edo alan mantendu alizateko naizta ekarpen bi egon, kasu honetan, ondokoa da erabaki izan duguna eta urrenkera hause izango da. Hau da, berri emote atalau amaitutakoan, zuzenean 5. puntura pasatuko gara, hau da, 5. puntua jarriko da 3. puntu moduan, ostean bozkatuko dugu nire konpatibilitatea bozkatzeko urgentzia eta gero konpatibilitatea bera, eta gero 3. eta 4. puntuetan sartuko gara. Bai? Eta ostean, mozioen atalan sartuko gara, erabakik sartutako mozioan, urgentzia bozkatuz eta gero mozioan sartuz. Bai, errepikatzeko beharrezko ikusten dozue, ala gitxi gora bera, ez dakit argi geratuan, eta ostean bai, ostean ja, hemendik eta aurrerantzean, 6. puntutik aurrera urrenkera mantendu egiten da. Bai, mozioen urrenkera. Bai? Ulertu da gitxi gora bera? Bai? Bale, orduan, hau hago batez onartu izan danez bozoraleen batzordean, horretara egingo dugu. Bale? Bale, gainerako kontu guztietarako, eskuragarri eukidozuez eta daukazuez, prozedura guztietako espediente guztiak idazkaritza nagusian. Eta esan bezala orduan, pasatuko gara, 5. puntura. 5. bidezkoa balitz, Durangoko udalaren eskola kontseiluaren antolakuntza eta funtzionamendu araudia onartzea. Euskara, kultura eta hezkuntza batzordearen irizpena duena, 2019ko urtarrilaren 17koa. Idazkari jauna, zeu zer esateko honen inguruan? Arratsaldeon. Euskara, kultura eta hezkuntza batzordeak irizpena onartu du Durangoko udalaren eskola kontseiluaren antolakuntza eta funtzionamendu araudia onartu asmoz. Araudi hau behin eginda gero, hasierako onespena dagokio eta ondoren informazio publikoko aldia zabalduko da gutxienez 30 egunez, jendaurrean iradokizunak edo erreklamazioak egin ahal izateko. Erreklamazio edo iradokizunak egingo balira, erantzun egin beharko lirake,
baino hasierako onespenari erreklamaziorik aurkeztuko ezpalitzaio, behineko edo hasierako onespen hau, behin betikoa bihurtuko litzake, eta ondoren Bizkaiko egunkari ofizialean argitaratu egin beharko litzake. Bai, barkatu. Eskerrik asko, txanda zabalduko dugu. Alderdi Popularra. Eskerrik asko, arratsaldeon, danori. Buenas tardes. Como ya expusimos en la comisión que se ha mencionado de Euskera, Cultura, Educación del 17 de enero pasado, en la que se dictaminó a favor por unanimidad, ya mostrábamos nuestra opinión favorable y, en consecuencia, hoy emitiremos un voto favorable también. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Arratsaldeon danori. Bueno, antes de nada decir que este reglamento nos supone un foro más en el que poder llegar a consensos con los diferentes centros formativos y nos parece pues, bueno, que es bueno. Aparte, nos va a permitir coordinarnos mejor con los centros educativos en todas aquellas materias que llevamos desde este ayuntamiento con los centros escolares. Y con ellas me refiero a materias de medio ambiente, inmigración, igualdad de oportunidades. Son muchas las áreas que trabajamos conjuntamente con los centros escolares y este reglamento nos parece que es una manera más eficiente, ¿no?, de llevar los temas. Y por último decir que a la vez también nos supone un desarrollo de la ordenanza de participación ciudadana, ya que esta ordenanza facilita la creación de este tipo de consejos y nos alegramos de que se lleve a cabo. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Arratsaldeon, azken orduan, baina araudia hau prestatzen parte ahal izan dugu eta uste dugu beharrezko tresna dela eta gure botoa aldeko izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Bai, arratsaldeon. Historia por batek jarren, komentauko dut gaurko deialdiaren irizpean Hezkuntza Kontseiluaren sorreraren onarpena 2016ko maiatzaren 31an izenzala agertzen da. Egun horretako aktan agertzen denez EH Bilduk aurkeztutako mozioari aldeko botoak 10 ziren, Euskal Herria Bildu gehi herriaren eskubidea eta kontrako botoak 11, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Hortaz, udaleko osoko bilkuran gehiengoaren botoarekin ez zen onartu. Urtebete baino gehiago behar izan genuen, batzordetan behin eta berriro ikastetxeko arteko komunikazioa eta koordinazioa beharrezkoa zela eta udalari dagozkion gaietan parte hartzeko eskatzen. 2017ko uztailean beste mozio bat ekarri genuen. Mozio horretako gaia zera zen. 2016an Eusko Jaurlaritzak eskolentzat eskaini zituen diru laguntzak ez eskatu izana. Hori zuzentze aldean, Eskola Kontseilua eratzeko konpromisoa hartu zuen udalak. Mozio hori onartua izen zen aldeko 20 boto eta abstentzio batekin. Tartean, beste urte eta erdi pasatu behar izen da. EH Bilduk zirriborro bat prestatu zuen eta batzordean aurkeztu. 2018ko ekainaren Durangoko ikastetxe gehienekin batzar bat egin genuen aurkezpena egiteko. Ikastetxeek beraien interesa aipatu zuten eta kontseilua beharrezkotzat jo zuten. Batzar horretan iraileko martxan jartzeko konpromisoa hartu genuen, baina orain arte ez da posible izan araudiaren elaborazioa luzatu dalako. Guk honen alde egin dugu beti, uste dugulako kontseiluaren bidez saihestuko dugula sakabanaketa eta estamentu bakoitzaren esku hartzearen eraginkortasuna. Uste dugu era berean eragile guztien parte hartzea bermatuko duela eta herritarren behar izanen aurrean botere publikoen erantzuna egokitzea ahalbideratuko duela. Laburbilduz, udalak hezkuntzari dagokionean bere ardura hartuko duela. Hemendik aurrera lanean jarraitzea eta kontseilua edukiz betetzea da gure nahia. Horretarako denon parte hartzea eta inplikatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EJ? Bai, arrastion, soilik esateko guk aldeko bozka emango diogula. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Batematek bigarren buelta beharrezko ikusten da? Bai, antzadan ez bai. Bale, barduen gainerako eskaini bidatziet, Alderdi Popularra, bigarren bueltan gauz, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Herriaren Eskubidea, EH Bildu.
hori berri da aipatzeko data aldatu behar dela, irizpineaz, txarto dago jasota, Maizolek azaldu duenez, eta horretaz aparte, bi kontu gehiago aipatzeko, Maizolek esan dakoaz aparte, eskerrak eman, beste behin egin genuen, baina eskerrak eman berriro kultura, euskara eta hezkuntza kontseiluko presidenteari, Olaia Albizuri, beti prez egon delako berba egiteko eta elkarrekin lan egiteko. Eta, batzutan tiraka ibili behar gara, eta kasu honetan tiraka ibili gara 3 urtez, baina azkenean lortu da, eta uste dugu, gainera tresna oso potentea izango dela etorkizunean. Batzorde honetakook, hor edentziaz utziko dugun zerbait izango da. Eta bigarren gauza bat, que aparte de para coordinar lo que se hace entre los diferentes centros, aparte de para tratar de poner en marcha iniciativas novedosas, pues puede ser un instrumento también muy importante de cara al futuro, porque Durango se tiene que reinventar y en esa reinvención de Durango la educación y en torno a la educación y en torno a los proyectos educativos, lo que se pueda poner en marcha pues puede ser un polo y una línea de actuación importante y esto puede ser un instrumento pues muy importante para ello. Entonces, ha costado 3 años andando por detrás, pero al final pues está en marcha eta eskerrak eman bebai batzordeko kide guztioi aldeko botoa ematearren. Eskerrik asko beraz. Eskerrik asko zuri. EJ? Ez. Bale. Orain bai, bozkatuko dugu. Bosgarren puntua da. Bidezkoa balitz, Durangoko Udalaren Eskola Kontseiluaren antolakuntza eta funtzionamendu araudia onartzea. Euskara Kultura eta Hezkuntza Batzordearen irizpena duena, 2019ko urtarrilaren 17koa. Alde? Aho batez. Bale. Oin, geratu garen moduan, urgentziasko gaia sartuko genuke, eta urgentzia bera bozkatu beharra dago. Hain zuzen be, nik pleno honi eta herriari eskatzen deutzodan kompatibilitatea. Beraz, urgentzia bozkatuko dugu lehenengo eta behin. Urgentziaren alde, ago batez, eta orain sartuko gara gaian bertan. Nire kasuan, zerrendatik kanpo dago puntu hau, baina tratatu beharrekoa da eta bozkatua izan behar da baita be. Helburua da, ni neu irakasletzara itzultzeko bidea erraztea eta baimena eskatzea batez be, eta bateragarritasun eskaera egiten dut hain zuzen be. Pare bat gauza esatea gurako neuke bozkatu aurretik, Durangoko herriari gardentasunez eta zintzotasun osoz eskatzen dotzedan baimena dala, nire karrera profesionalera, hain zuzen be, irakaskuntzara, normaltasunez bueltatzeko aukera edukitzeko. Eta hauxe da, aukera bakarra hori normaltasunez egin ahal izateko. Horregaitik, transparentziaz eta legeria errespetatu zelanez, eskaera hau ekarten dut udalbatza honetara. Alandabe, azken egunera arte jardungonaz eta arituko naz erantzukizunez eta arduraz, udalhonetako alkate moduan. Beraz, hoxe da nire konpromisoa eta hoxe da nire eskaera. Eskerrik asko, eta orain txanda zabalduko dugu, nahi badau baten batek, zeozer aipatu, Alderdi Popularra. Sí, brevemente, es un trámite necesario para la reincorporación que deseamos que sea exitosa y que sea favorable. Con medio cariño, medio no cariño, diremos que esperemos que sea mejor profesora que alcaldesa. Y por nuestra parte el voto para lo que se nos cuestiona va a ser que sí. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista? Herriaren eskubidea? Bakarrik esan erabaki pertsonala dela eta guk ez dugu inolako eragozpenik jartzen eta sorte hon etortzen jatzunarekin. Bale? Venga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. EH Bildu. Bai, bueno, lego eta arratsaldeon guztioi, gure aldetik ondino esaitugu agurtuko, ondino jarrituko dugulako. Hemen bakarrik esatea guretzako logiko eta normala da erabaki hau, gainera uste dugu errastu behar dela, ez? Pertsona bat liberautute dagoenean eginkizune politikoetan errastea berriro ere bere lanera bueltatzea, normala da, naiz eta ondino ez bukatu, zure agintaritza, pizkanaka bueltatzea lanbide horretara, beraz, alde horretatik, logiko eta ondo ikusten dugu, eta horren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. EJ? Arrastion barri dobe, zer esango donik. Ez ebez dinu hemendik, bai, zozer bai, eskerrak emon besteei, erakutsi izan dozuen ulertzeagatik, egia da, jendeari errastu egin behar saiola lanara bueltatzea, beste batzuei ere errastu egin zaigun bezala, behar izan dugunean, eta errastuko zaien bezala behar izaten denean. Beraz, sorteon noski eta gure aldeko boska noski. Eskerrik asko. Eskerrik asko da, noi. Ez pentsetan bigarren buelta beharrezko ikusten dozuenik, ez da? Boskatuko dugu, ardura espaiatzue. Bateragarritasunaren alde, go batez. Eskerrik asko. Orain, aipatu izan dugun moduan, sartuko gara 3. puntuan. Hirugarrena, herri galdeketa egiteko prozeduraren hasiera Euskadiko toki erakundeen 2016 legearen 80.3 artikuluan esartzen duenarekin bat etorriz. Ogasun, pertsonala eta udaltzaingoa batzordearen irizpena duena 2019ko urtarrilaren 23koa. Ez dakit idazkari jaunak honen inguruan zozer batzeko? Irizpenaren berri ematea baino ez, 2019ko urtarrilaren 23an, ogasun pertsonala eta udaltzaingo batzordeak irizpena onartu zuen, puntu bakarrekoa, peri bat trenbidearen lurzoruaren gaineko herri galdeketaren tramitazioa hastea, Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 80.3 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz, irizpena bera. Listo? Bai? Bai? Bale. Txanda zabalduko dugu, ondo ikusten badozue. Alderdi Popularra? Bueno, pues se trata de dar inicio al proceso. Entonces, por nuestra parte, por supuesto, cumplamos la ley, demos inicio a la tramitación, que un 15% de durangueses solicita de forma legal y ajustándose a todos los aspectos que marca la normativa. Gracias. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista? Sí, por nuestra parte, decir que estamos de acuerdo con que se inicie el procedimiento, que nos habíamos comprometido a ello y nos parece igual de importante el garantizar lo que la ley establece, que para que este procedimiento y esta consulta popular llegue a buen término. Decir también que es una cuestión muy importante, ya que de ello va a depender la configuración urbanística del centro de Durango, de parte del centro de Durango. Y bueno, en el siguiente punto vamos a votar la creación de esta comisión especial, ¿no?, que es la que va a estudiar este asunto y el cómo llevarlo a cabo. Nos parece muy importante que esta comisión cuente con todas las garantías y además que en ella estén integradas todas las partes. Y con ello me refiero a todos los partidos políticos, la plataforma Erabaki, el arquitecto municipal, el interventor, el secretario, y bueno, que entre todos y todas podamos llevar a buen término esta consulta. Eskerrik asko. Herrian eskubidea. Maya Arratsaldeon. Bueno, pues creo que muchas de las personas que estamos hoy aquí hemos vivido este proceso y hoy nos traen para aprobar supuestamente un inicio de un proceso para una consulta popular. Sin embargo, vemos que siguen pasando los meses, sigue sin cerrarse nada, vemos obras ilegales, vemos promesas vacías y muchas vueltas
pero vemos también que no se avanza nada al respecto. Desde el pasado 16 de julio que se entregó la petición de la consulta con las primeras firmas. También vemos que, al parecer, según el equipo de gobierno, durante todos estos meses pues parece ser que no les ha dado tiempo a estudiar cómo se debe hacer este proceso o realizar el informe que se les pidió en la Comisión de Urbanismo del 17 de julio sobre la paralización del proyecto y vuelven a traernos todos estos procedimientos que hay que estudiarlo, que hay que verlo, que hay que empezar a hacer un estudio, No lo vemos, no lo entendemos. Vemos que es una dilación de los tiempos y creemos que todo esto se podía haber hecho anteriormente. Y tan importante como llevar a cabo la consulta, creemos también que es llevar adelante una cuestión que salió en la propia comisión de esta semana, que es la paralización de toda actuación sobre estos terrenos hasta que se realice la consulta. Y nuevamente hemos visto que por parte de este equipo de gobierno no hay interés en hacer esta paralización. Nos sorprende además las reticencias sobre las posibilidades que nos puede acarrear esta paralización cuando la parte técnica daba el visto bueno y se ponía un poco, no voy a decir en duda, pero sí que se solicitaba esa información por escrito cuando hemos oído una y otra vez que se fiaban totalmente de la opinión de la parte técnica. En este caso, pues nos sorprende que haya más reticencias y pues nos surge la duda de que si quizás esta vez es que no les gustaba lo que se estaba escuchando. Como decía, si no se paralizan estas obras, como se dijo en la propia comisión, se dará o se estará dando la posibilidad a ETS de consolidar derechos que actualmente no tiene y que puede que estos derechos vengan más adelante a traernos o acarrearnos determinadas indemnizaciones que no sucederían si se paralizaran las obras. Por explicar un poquito también el proceso, porque nos parece interesante, queremos remarcar que el 19 de julio se aprobó de manera exprés y por decretazo el proyecto de urbanización. Este proyecto de urbanización se aprobó apenas 20 días después de que supuestamente vieran por primera vez el proyecto, con muchas prisas, pese a que tenían 3 meses para aprobarlo, lo hicieron de manera muy rápida en 20 días. Dicen que quieren seguridad jurídica ahora en este proceso. Sin embargo, pues nos sorprende que en esta aprobación del proyecto el 20 de julio no tuvieran esa necesidad de seguridad jurídica porque aprobaron un proyecto, como hemos dicho antes, por decretazo, cuando existía un informe de la oficina técnica que decía claramente que lo que se había presentado no era un proyecto coherente y que carecía de lo mínimo para considerarlo ni siquiera un proyecto. Entonces no entendemos cómo con tantas reticencias en un informe de la oficina técnica no pasó absolutamente nada, se aprobó de manera muy rápida, exprés, sin necesidad de otras consultas, otros estudios que se plantean tantas veces. Y hoy en día se quieren alargar las cosas por seguridad jurídica. No entendemos este cambio de posicionamiento. También creemos que nos podrían explicar dónde estaba esa seguridad jurídica cuando se aprobó el convenio ETS en pleno agosto, un convenio que no cumplía con el marco jurídico como reconoció la propia oficina técnica en las alegaciones, pero que dieron por bueno, según este equipo de gobierno, porque es muy difícil hacerlo conforme a la ley. Nos sorprende que ante tal afirmación de que es muy complicado hacerlo conforme a ley, se siga adelante alegremente y ahora estén achacando que hay que alargar las cosas por seguridad jurídica. Entonces, estamos un poco atónitos con tanto cambio de decisión a última hora, como por ejemplo que en los últimos días nos dicen que es un proyecto desfasado, que las circunstancias sociodemográficas han variado de manera notable y que hay que readecuar las edificaciones previstas. Bueno, pues, como digo, nos podrían explicar también a la ciudadanía de Durango cuáles son estas circunstancias sociodemográficas que han variado tanto desde el pasado 19 de julio o incluso desde el pleno del mes pasado, cuando defendían que este proyecto no se podía cambiar.
Y por último, como he dicho antes, creo que las personas que han venido de aquí, todos los durangueses y duranguesas, queremos saber si este equipo de gobierno está dispuesto a paralizar las obras para evitar más posibles perjuicios a Durango, sean del tipo que sean. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Bildu. Bai, arratsaldeon berri bere. Bueno, eta behin esan behar dut, Euskal Herria Bilduren jarrera puntu honetan izango dela honen kontra bozkatzea, ez herri galdeketa egiteko prozeduraren hasieraren kontra gauzelako, baizik eta guretzako prozesu horri hasiera aurreko hilabetean eman geniolako. Aurreko hilabetean, behin herritar plataforma, hauze da, erabakik legeak esartzen dituen sinadurak erroldatu ondoren, osoko bilkura bat eratu zelako, eta hori izan guretzako egin beharreko tramite bakarra prozedurari hasiera ematerako orduan. Legeak ezartzen duelako, behin sinadurak biltzen direnean, prozedurari, osoko bilkurari dagokiola prozedura horri hasiera ematea. Beraz, hasiera emanda dago. Guretzako, egin behar den gauza bakarra momentu honetan da, data bat jarri herri kontsulta hori egiteko, eta udaloni dagokio erabakitzea zelan albideratzen dan herri kontsulta bat egiteko beharrezko dan logistika guztize. Kito. Beste gauza guztizek, adibidez, orain onartzera ekartzen dan puntua, da prozesu guzti hau luzatzeko ekimen soil bat, urrengo puntuarekin ere batzorde bat eratzeko bilatzen den berdina, kontsulta hori, herri galdeketa hori, ahalik eta gehien atzeratzea. Eta zergaitik egiten den hau orduan, guretzako oso argi dago. 5 hilabete barra hauteskunde batzuk dauzelako, eta argi dago, betidanik proiektu honen alde egon direnak, Euskal Alderdi Jeltzalea bereziki, eta orain bere bide lagun den Alderdi Sozialista, ez dutelako nahi hauteskunde baino lehen herri kontsulta hori egitea. Eta utzi nahi dutelako herri kontsulta hori gerorako. Ez dutelako nahi herritarren aurrea agertzea, herri kontsulta bat saiesten edo debekatzen duten alderdi politikoek bezala. Baina tira, guretzako nahiko argi dago prozedura honetan alderdi bakoitzaren jarrera zein izan dan, hau ez delako orain dela 2 egun onartu, 2006 urtean onartutako proiektu urbanistiko bat delako, eta betidanik oso argi eukidogunok beste garai bateko proiektua zela, herritarrei zegokiola erabakitzea urbanistikoki garrantzitsuena izango dan proiektuaren nondik norakoak, ontxe mantentzen dugu gure jarrera. Zuek, azaldu beharko zu, herritarren aurrean, behin proiektu hau onartu ondoren, behin obstakulo edo oztopo guztizek herri kontsulta bat egiteko jarri ondoren, zergaitik orain ari zareten luzatzen prozedura hau. Eta bukatzeko soilik kontu bat. Ikusten ari garelako komunikabideetan, alde batetik Durangoko Euskal Alderdi Jeltzalea proiektu hori berraztertzeko prest agertu dela, eta dagokion sailburuari bidali diola gutun bat, publikoki iragarriz gainera, orain arte, gai honetaz publiko ez da ezebez egin. Herritarrek ez dute jakin orain dela urte eta erdira arte, proiektuaren nondik norakoak, baina orain dena egiten da publiko. Orduan, enteratzen gara komunikabideen bitartez gutun bat bidali dela sailburu bati, sailburuak orain egiten da publiko ere bere erantzuna, eta orduan ematen dau, prest dauzela berraztertzeko. Kontuz, gauza batekin. Herritarrek sinatu dutenean, ez dute esan berraztertzeko eskaera bat, ez digute egin berraztertzeko eskaera bat. Egiten digute herri galdeketa bat egiteko eskaera bat. Hori egin behar da. Ez dezagun, edo ez dezazuen errepikatu orain dela 13 urte egindako akas berdina.
Alegia, despatxu batzuetan erabakitzea Durangon urbanistikoki garrantzitsuena izango dan proiektua erabakitzea. Ematen dauelako horretan ari zaretela azken aste hauetan. Eskerrik asko. Barkatu, EAJ. Bai, gaur arrastian dakargun puntu hau, kontsultarako prozedura formalaren abia puntua edo lehenengoetariko pausu bat da. Eta guk aldeko bozka emango digu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandan sartuko gara. Alderdi Popularra. Efectivamente, creo que estamos en el punto 3 del orden del día, aunque ya hayamos tratado el 5, hayamos puesto algo de fuera del orden del día a través del procedimiento de urgencia, y los discursos o argumentos que se vienen exponiendo creo que son correspondientes a otros puntos, e incluso la intención de voto de algún grupo que viene a decir que nosotros vamos a votar en contra, pero no es que estemos en contra de la realización de la consulta. Bueno, yo, o para que me sitúen a mí donde estamos, o para yo situar a los demás y no nos perdamos, estamos en el inicio del procedimiento de la realización de la consulta popular, de acuerdo con lo que establece la ley de 2016, y a través de la recogida de firmas de la plataforma de Erabaki debemos decidir si iniciamos o no iniciamos. Creo que es que no cabe la posibilidad de votar en contra. Yo, desde luego, mi voto, como he dicho antes, es favorable, y si no me pierdo, estamos en el punto 3. Gracias. Eskerrik asko zuri, Alderdi Sozialista. Herriaren eskubidea. Bai. Bueno, pues creo que la explicación podría ser tan sencilla y tan clara como que no solo importa lo que se va a hacer, sino las formas de cómo se va a hacer. Y en este caso creo que coincidimos con EH Bildu en que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo el procedimiento para que la consulta salga adelante, pero se debe hacer de una forma que creamos adecuada. En este caso no compartimos, compartimos la meta, pero no compartimos el camino, porque para nuestro grupo el proceso que debemos seguir es bastante más sencillo que todo esto. De hecho, se podría haber iniciado un proceso para la consulta a voluntad del Ayuntamiento, pero no se ha querido hacer. Ahora, pues se ven obligadas por ley a sacar esta consulta y están poniendo todas las trabas posibles. Incluso, como pudimos escuchar en la comisión de la pasada semana, tenían trabas o tenían problemas incluso con la pregunta que traía Erabaki. Erabaki nos ha presentado una pregunta que es clara, que está avalada por las mismas firmas que piden la consulta, y por lo tanto no entendemos que esta pregunta pueda ser cambiada o pueda ser ni siquiera debatida. Es una consulta que viene avalada por más de 3.000 firmas y es lo que están solicitando. Para nosotros solo quedaría fijar la fecha y poner en marcha las medidas necesarias para llevar a cabo la consulta y que toda la ciudadanía pueda opinar y participar del futuro de Durango. Así que no vamos a apoyar estas maneras de hacer las cosas, votaremos en contra, pero votaremos en contra, como hemos dicho, por las formas y no por el fondo, porque estamos de acuerdo con que se lleve la consulta lo antes posible. Mi esker. Eskerrik asko zuri, EH Bildu? Ez, EAJ? Bozkatuko dugu orduan. Hirugarren puntuan gagoz, herri galdeketa egiteko prozeduraren hasiera, Euskadiko toki erakundeen 2016 legearen 80.3 artikuluan esartzen duenarekin bat etorriz. Ogasun pertsonala eta udaltzaingoa batzordearen irizpena duena 2019ko urtarrilaren 23koa. Alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, kontra, herriaren eskubidea eta EH Bildu. Laugarrena. Herri galdeketaren prozedura aztertzeko batzorde berezia sortzea. Euskadiko toki erakundeen 2016 legearen 80.3 artikuluan esartzen duenarekin bat etorriz. Ogasun pertsonala eta udaltzaingoa batzordearen irizpena duena 2019ko urtarrilaren 23koa. Ez dakit idazkari jaunak honen inguruan zehuzara aipatzeko. Bestela nik zozer. Vale. Aurreko asteko batzordean onartutako irizpenean zera onartu egin zan, hain zuzen be ad hoc batzorde bat sortzea,
prozesuaren legekotasuna edo legearen araberakotasuna bermatzeko, kontsultaren burutze egokia bermatzeko baita be, eta inolako atzerapenik edo prozesuaren nulitatea, deusestasuna saiesteko. Batzordearen eraketa honetan, helburua da, gainerako batzordeetan bezala, alderdi politikoen proportzionalitatea mantentzea. Aurreko beste batzordeetan, beste gainerako batzordeetan dagoen bezala. Eta era berean, erabaki plataformaren ordezkari bi bere barne hartuko leukez. Horretarako, hurrengo astean, eta batzordeak aurrera egiten badau pleno honetan, esan nahi dut, alderdi bakoitzari eta baita erabaki plataformari eskatuko jako izendatzea ordezkariak. Eta horretara hasiko litzake batzordea martxan otsailean. Esan bezala orduan, alderdi politiko ez gain eta erabaki plataformako ordezkari ez gain, parte hartuko leukie batzordean, bai udal idazkaria, baita kontu hartzaile jauna, eta udal arkitektoa. Hain zuzen be, gaien araberako adituak eta teknikariak direlako. Batzordeak bere lan kalendarioa edo esarriko leuke, eta beharrezko neurri guztiak konsensu hau edo adostu egin beharko leukez. Bai, informeak eskatzea, agerraldiak eskatzea, eta bar, ondorio legalak, ondorio urbanistikoak eta bar, aztertu eta kontuan hartzeko. Eta hori da apur bat gainetik batzordean aipatutakoa eta irizpenaren oinarrian dagoena. Eta orain bai txanda zabalduko dugu. Alderdi Popularra? Bueno, pues por agilidad, que sé que va a ser rebatido este aspecto, pero así lo consideramos, también por la posibilidad de incorporar a la plataforma Erabaki a esta comisión y por garantizar que se hagan los trámites como marca la ley, pues vamos a votar a favor de la creación de esta comisión. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí, anunciar el voto a favor, no nos vamos a repetir, ya hemos dicho anteriormente que es un compromiso que asumimos en este pleno, el comenzar a trabajar en esta comisión y así se va a hacer. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bai. Bueno, pues no me voy a repetir, creo que ya ha quedado bastante clara nuestra posición al respecto. No tenemos mucho más que decir, pero sí creemos que este tema se podría haber llevado en cualquiera de las comisiones que ya está creada, unas comisiones que podrían dar cabida a cualquiera de las cosas o cualquiera de los planteamientos que se acaban de decir ahora mismo. Estas comisiones, además, se reúnen 2 veces al mes o incluso se pueden hacer convocatorias extraordinarias si es necesario. De hecho, podríamos recordar una convocatoria extraordinaria que se hizo un 10 de agosto para no dar las explicaciones sobre este proyecto. Y digo no dar las explicaciones, me voy a explicar, porque a esta comisión asistimos 2 personas, es decir, ni siquiera asistieron más que una de las 3 personas que tiene en representación el equipo de gobierno de esta comisión y se tuvo que suspender por falta de quórum. Entonces, entendemos que cualquiera de las comisiones, por ejemplo, la de urbanismo, podría dar cabida a este tema sin la necesidad de crear una comisión ad hoc. Y, de hecho, hay una frase muy acorde a la vieja política que me viene a la mente en estos momentos que dice que si quieres que algo se demore eternamente, crea una comisión. Entonces, no creemos, como he dicho, que sea necesaria otra comisión, pero sí creemos que lo que creemos que es realmente necesario es resolver esto cuanto antes. Mi esker. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Bai. Bueno, pues a mí, en este caso, me gustaría saber para qué se crea una comisión, porque acabamos de ver que hay que iniciar un proceso que ya está iniciado
Y ahora vemos que hay que crear una comisión, pero nadie dice para qué hay que crear una comisión. Dice la comisión para el estudio del procedimiento de la consulta popular. ¿Alguien nos puede decir, concretar exactamente, porque ha tomado la palabra a todos los grupos políticos y más allá de generalidades, quienes están a favor de crear esta consulta no dicen exactamente para qué? ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese procedimiento y cuáles son esos pasos que hay que dar y cuáles son esos trámites que hay que concretar en esa comisión? Hemos oído que se crea una comisión para hacer los trámites tal y como marca la ley. ¿Alguien nos puede decir cuáles son los que marca la ley para los que se crea esta comisión? Y nos gustaría que la ciudadanía y sobre todo la gente que ha firmado se le explique verdaderamente para qué va a ser esta comisión. ¿Para hacer una pregunta? Sí, hay una pregunta. ¿Para poner una fecha? Podemos poner una fecha sin tener que hacer una comisión. ¿Qué va a ser? ¿Para pedir un informe jurídico que lleva pedido 2 años y no se ha pedido hasta ahora? ¿Para eso? ¿Para cuáles son las consecuencias en caso de no desarrollar el plan especial del ferrocarril? 2 años lleva pedido ese informe y no se ha pedido hasta ahora. ¿Se va a pedir ahora en esta comisión? Por favor, rogaría a los grupos que van a votar a favor de crear esta comisión especial que le digan a la ciudadanía exactamente para qué la crean esta comisión especial. Errepikatzen dugu, lehen esan duguna, baina guretzako oso garrantzitsua da. Tokiko erakundeen legearen 80.4 artikuluak esaten dauena da behin sinadurak biltzen direnean, eta kasu honetan sinaduran bidez aktibatu da herri kontsultaren prozedura, osoko bilkurari bakarri dagokio prozedurari abiaraztea. Eta hori, orain dela hilabete bat egin genuen. Beraz, data bat ezartzeko eta eginda dagoen galdera bat egiteko ez da behar batzorde bat. Bakarrik behar da data bat jartzea eta bitartean udalei dagokio herri kontsulta hori antolatzea logistikoki eta kito eta besterik ez. Eta horretarako ez da batzorde berezi bat egin behar. Ez baldin bada benetan egitea gura dena, ez baldin bada guzti hau atzeratzea, hauteskunde batzuk hor bertan dauzelako, eta zaigu interesetan herri kontsulta baten kontra agertzen garenok bezala agertzie. Eta hori da, guretzako azken finean, Alderdi Popularra, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bilatzen dutena, mota honetako batzorde bereziak sortzerako orduan. Eskerrik asko, EJ? Bai, guk aldeko bozka emango diogu batzordea eratzeari, eta soilik gauzatxo bat esan egingo dut, herriaren eskubideko bozera maile jaunari. Bigarren aldia da, abuztuko batzorde famatu hori aipatzen duela osoko bilkura honetan, aurrekoan egin zuenean, azalpen bat eman duen, ia oroimena duen, taskatu egingo nioke berak azaltzea zergatik bertaratu ez zen segokion zinegotzea EAJaren aldetik. Hau da, ni neu, ondo dago, adibideak ipintzea, baina egizu memoria eta esaiguzu eta esaiezu bestai ere zergatik enintzan joan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandan sartuko gara. Alderdi Popularra. Se menciona nuevamente a los partidos que hemos votado en el punto 3 a favor del inicio del procedimiento como a los que no queremos realizar la consulta. Cada uno tendrá sus argumentos, cada uno tendrá sus ideas y cada uno tendrá la forma más conveniente de, por un lado, dar toda la agilidad y, a su vez, cumplimiento de toda la normativa y la legislación. Recordemos a los durangueses quienes hemos votado a favor en el punto 3 y la forma de trabajar a través de una comisión, desde luego por nuestra parte, es precisamente para que, aparte del cumplimiento de la normativa, se le dé agilidad y no se pierda en otras comisiones ya existentes, además de la ventaja que puede suponer la incorporación a esta nueva comisión a los 2 componentes de la plataforma Erabaki. Gracias. Bai, barkatu. Alderdi Sozialista, herriaren eskubidea. Sí, bueno, por empezar por el final, aclarar que a cualquier comisión se puede invitar a los componentes de Erabaki. No hay absolutamente ningún problema, se ha hecho otras veces con Erabaki en la última comisión, con otras asociaciones en otras comisiones. No hay ningún problema porque Erabaki asista a la comisión donde se pueda desarrollar cualquier cosa. Por seguir contestando,
Sí, es la segunda vez que lo saco. Desde no sé qué fecha fue, 10 de agosto de no sé qué año, ya hace mucho tiempo. Creo que no soy yo quien tiene que dar explicaciones de por qué no fui, porque yo sí fui. De hecho, yo, después de un viaje de más de 6 horas en coche, asistí a esa comisión, es decir, hice un esfuerzo porque es mi responsabilidad, pese a que yo no soy quien convocó esta comisión, convoca su partido, tienen 10 representantes, de los cuales 3 debían haber asistido a aquella comisión y asistió una persona a la que también le agradezco que estuviera allí. Pero éramos 2 personas y el quórum son 3. Yo creo que yo no soy quien tengo que dar explicaciones de por qué no fui. Nosotros hicimos el esfuerzo, mi grupo hizo el esfuerzo de que una persona asistiera. Ustedes convocan, nosotros asistimos. Si luego ustedes no asisten, den ustedes las explicaciones. Pero bueno, no me quiero liar con este tema porque al final lo importante es hablar de lo que se está hoy aprobando aquí, que es la creación de una comisión para una consulta popular. Y ya hemos dicho, estamos en contra de la creación de esta comisión porque hay formas mucho más sencillas y mucho más rápidas de hacerlo. Si quieren seguir con este camino, expliquen ustedes por qué quieren seguir con este camino. Nuestra propuesta es hacerlo más sencillo. Y esto es lo que queríamos decir. Gracias. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Bueno, segunda ronda del segundo punto que hablamos de este tema y nadie concreta en qué va a consistir ese procedimiento ni para qué se crea una comisión especial. Todo transparencia, todo comunicar a la ciudadanía sin ocultar absolutamente nada de qué es lo que se va a hacer en esa comisión. Yo, que soy concejal, no tengo ni idea para qué se nos va a convocar a esa comisión ad hoc para el procedimiento de la consulta popular. Y el concejal del Partido Popular decía que había que recordar a los durangueses quiénes van a votar a favor de iniciar el proceso y quién va a votar a favor de crear esta comisión. Bueno, lo hemos dicho más de una vez, pero nunca está de sobra recordarle a los durangueses y a las duranguesas que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco van a iniciar o han votado a favor de iniciar un proceso para revisar un proceso que ellos, el Partido Nacionalista Vasco, con su voto a favor y gracias a la abstención del Partido Popular en el año 2006, a día de hoy es un pedazo marrón que tenemos sobre la mesa. Así que, bueno, no está mal en recordar que estáis votando por revisar un proyecto que con vuestros votos aprobasteis. Y, por cierto, un proyecto que a día de hoy sigue teniendo la utilización de un equipamiento comunitario como una iglesia, en este caso no gracias a la abstención del Partido Popular, sino gracias al voto a favor del Partido Popular. Por recordar a los durangueses de dónde viene todo esto. Porque no se nos olvida que tenemos este proyecto porque hasta hace 4 días, para quienes ahora están diciendo que hay que revisarlo y que hay que iniciar un proceso de participación, era el proyecto estratégico para Durango. Había que darle gracias a Eusko Trenbide Sarea por el gran esfuerzo que había hecho por Durango, etcétera, etcétera. No se nos olvida y simplemente deciros que le quita muchísima credibilidad a todo lo que estáis haciendo en el día de hoy. Eskerrik asko. EAJ. Eskerrik asko por reiterarnos en nuestro voto a favor de crear la comisión. La comisión no se va a crear para ralentizar ningún tema, sino que para que las cosas se hagan bien. Creo que no es la primera vez que se crean comisiones ad hoc. En otras circunstancias, incluso en otras instituciones, otros partidos no dudan en solicitarlas y creo que eso nunca ha ralentizado nada. Y por contestar al portavoz de Riaren Eskubida, recordarle que está muy bien tener memoria para echar la piedra y esconder la mano. Y las explicaciones, evidentemente, las tiene que dar quien las tiene que dar. Pero también está muy bien tener bonitas palabras cuando se trata de compatibilizar los trabajos de otros y otras, y le recuerdo que en su día yo misma dije aquí, porque fui yo la que faltó y excusé mi asistencia porque me salió trabajo. Evidentemente, por desgracia o gracia, tengo un trabajo que a veces no lo puedo dejar de lado, con lo cual hay veces que aviso con tiempo insuficiente para que nadie me pueda sustituir. Se lo recuerdo ya que él no ha tenido la honradez de recordarlo, porque estoy segura que memoria tiene, tal y como demuestra otras veces, para lo que le interesa.
Con lo cual, está bien comentar que el 10 de agosto de aquel famoso año uno hizo no sé cuántas horas para venir a una comisión de urbanismo, se lo agradecemos también, pero yo, siendo mucho durangueses y duranguesas, no pude dejar de ir al hospital para venir a esa comisión. Con lo cual, ya que él no ha tenido la memoria de decirlo, bueno, pues lo digo yo, porque creo que mi profesión es ardua conocida y lamentablemente no pude asistir. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozkatuko dugu. Laugarren puntuan gagoz, herri galdeketaren prozedura aztertzeko batzorde berezia sortzea. Euskadiko toki erakundeen 2016 legearen 80.3 artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz. Ogasun pertsonala eta udaltzaingoa batzordearen irizpena duena 2019ko urtarrilaren 23koa. Alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, kontra, herriaren eskubidea eta EH Bildu. Vale, oin, lehen aipatu izan dugun moduan, puntu honetan bozkatuko dugu urgentzia, mozinoa sartzearen urgentzia, eta ostean sartuko garaia mozinoan. Vale? Gogoratzen dozu, ez da, urrenkera? Bai? Venga, ba. Erabakiren mozinoa sartzeko urgentziaren alde? Hago batez. Orain mozinoan sartuko gara. Suposatzen dut, erabakiko batek, ordezkariren batek edo, urrenatuko zara mesedez? Itxiko dutzezu mesedez lekua? Jesarri mesedez. Ixotu? Mikroa? Bai, zure izena mesedez. Bai, Mikel Uriguena Ruiz. Mikel Uriguena Ruiz. Mikel Uriguena. Aurrena, ez dakit dakizun gitxo gara zelan doan asunto hau, bale, laburra salduko dut. Normalean aurkezpena egiten dau aurkezleak, zeure kasuan zeu, eta ostean, esan beharreko guztia esan eta gero, debatean edo sartzen gara eta bozkatu egiten dugu. Vale, beste barik, esteko misterio handirik, baina, bueno, igual lehenengo aldia da horregaitik guren naban azalpena emon, bale? Vale. Bueno, mozioa laburra da, eta orduan euskeraz eta gazteleraz irakurriko dut, vale? Bueno, badira aste batzuk Durangoko udalak tramitera onartu zuela trenbideko lurren erabilerari buruzko herri galdeketa egiteko prozesua. Gai honetarako batzorde espezifiko bat sortu den arren, prozesua bera denboran luzatzen ari dela uste dugu. Gobernu taldeak galdeketa egiteko benetako asmo zintzoa eta serioa baldin badauka, erabaki plataformatik uste dugu martxan dauden lanak gelditu beharko liratekela. Galdeketaren bitartez, herritarrek egungo proiektua gelditzea erabakiko balute eta honek ondorio ekonomikoak ekar ditzakeela jakinik, ez dugu zentzuzkoa ikusten eta ez dugu ulertzen lanekin aurrera jarraitzea. Hau dela eta, trenbideko lurretan egiten ari diren lanak galdeketa egin arte bertan bera ustea eskatzen diogu Durangoko udaletxeari. Herri galdeketaren alde obrak gelditu. Han pasado varias semanas desde que el Ayuntamiento de Durango llevó a trámite el proceso para realizar una consulta popular sobre los terrenos del tren y aunque se ha aprobado la creación de una comisión específica para este asunto, consideramos que este proceso no hace más que dilatarse y alargarse en el tiempo. Desde la plataforma Erabaki consideramos que si realmente hay intención por parte del equipo de gobierno de realizar la consulta de manera seria y sincera, se deberían parar las obras que actualmente están en marcha. Continuar con las obras puede traer consecuencias económicas en el caso de que en la consulta la ciudadanía decidiera parar el actual proyecto y, apelando al sentido común, no entendemos por qué se sigue con la ejecución de las mismas. Por lo tanto, solicitamos al Ayuntamiento la paralización de las obras que se están llevando a cabo en los terrenos del tren hasta que se realice la consulta. A favor de una consulta popular, parad las obras. Eskerrik asko, aukera daukozu, ez dakit zer gehiago azaltzeko edo, horregaz nahiko. Bale, beste barik. Nino eta aukera dagoela, ez da derrigorrezkoa aukera dago beste barik, bale? Parkatu, orduan txanda zabalduko dugu, bale? Alderdi Popularra, ez, Alderdi Sozialista. No tengo yo...
Quisiera dar una explicación al voto que voy a realizar, sin más. Pues... Vale. A ver, lo que está pidiendo Erabaki ya lo pedía yo en el mes de septiembre con mis alegaciones que metía en el ayuntamiento. Hacía dos peticiones. Una era que se realizara el referéndum y otra que se paralizaran las obras. Veo que con esto se cumple, con las votaciones que se vaya a realizar, veo que se cumple todo lo que yo estaba pidiendo. Por tanto, votaré a favor de la moción presentada por Erabaki. A ver, mesedes eta favores. Mesedes. Alderdi sozialista orduan, herriaren eskubidea. Sí. Bueno, en la citada ya anteriormente Comisión de Urbanismo, el asesor jurídico de la oficina técnica vino a confirmar lo que se traía o lo que se decía, que es que la paralización de cualquier obra hará que no se produzcan o que no haya posibilidad de nuevas indemnizaciones futuras por las obras que se puedan hacer hasta que se haga la consulta. Entonces nos parece completamente lógico y nos parece que se debe de llevar a cabo esta paralización para garantizar y defender los derechos de la ciudadanía y de la posibilidad de la consulta. Mi esker. Zuri, EH Bildu? EH Bildu? Venga. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi diogu erabaki plataformari eta erabaki plataformak egindako lanari. Bere lanari esker, oain dela hilabete batzuk imposiblea zena, oain posiblea bihurtu da. Berraztertzea, proiektua berraztertzea posiblea bihurtu da. Eta hori da, herritarrok egindako lanari esker. Voy a citar brevemente una cita de Ulrich Beck, que es un reconocido sociólogo ya fallecido de hace unos años, que venía a decir, de forma general, políticamente las instituciones ciudadanas han tomado el poder. Han sido ellas las que, frente a la resistencia de los partidos establecidos, han impuesto en el orden del día los temas de un mundo amenazado. Los temas del futuro no provienen ni de la presbicia de los gobernantes, ni de las discusiones del Parlamento, ni tampoco, por supuesto, de las catedrales del poder en la economía, la ciencia y el Estado. La frase es general, pero en Durango en particular ha sucedido algo similar. Es decir, si hemos conseguido cambiar algo, si se está consiguiendo cambiar algo, es gracias a la movilización ciudadana de estos últimos meses, de este último año en Durango, y Erabaki es una muestra de ello. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, era otra cita conocida, y eso ha pasado también. Parece que está pasando. Los bloques sólidos de hormigón quedan inamovibles y no se podían cambiar hasta hace unas semanas. Ahora parece que todo se puede replantear. El cemento es un soufflé que se puede cambiar. Berraztertu daiteke, eta gaur goizean, alkateak bera komentatu du irratian. Gainera, eta esan du, sí, que era un proyecto que en el 2006, puede tener su sentido, 2006, 2007, 2008, hasta el 2009. Efectivamente, le ha costado unos 10 años darse cuenta, desde el 2009 hasta el 2019, porque hace unos meses decía que era una cosa que no se podía mover, que era una cosa necesaria para el futuro de Durango, estratégica y bla, 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 y muchas cosas más. Luego han venido esas cartas de amor entre la alcaldesa y la consejera, en la que dicen pues que ahora se puede replantear todo. Se puede replantear y ver qué se va a hacer. El propio periodista de Radio Euskadi le ha contestado pues con una lógica de sentido común. Pues ¿para qué darle más vueltas? ¿Por qué no hacemos un parque ahí? Efectivamente, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Y aquí lo que se está haciendo continuamente es darle vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. No se debe ese cambio y esa posibilidad de repensar el proyecto a la presbicia de los gobernantes. En este caso, menos todavía. Que lo que están haciendo continuamente es maniobras dilatorias. Eta hori ari gara bizi hemen. Bizi gara oraintxe bertan, aurreko puntuekin, eta berraztertzeko asmo horiekin.
Eta etengabe ari da horretan. Beraz, benetako asmoa hori bada, hemen, gaur bertan, eta mozio honekin dao la prueba del algodón. Si realmente hay voluntad de repensar las cosas, la lógica, lo que dice, además lo del parque, es pues que hay que parar y no dar más pasos. Y hubo oportunidad de probar esto. En julio mismo. En julio mismo, primero, cuando se le pidió a la concejala de urbanismo que no firmase el decreto del plan de urbanización, habiendo una petición de consulta en marcha, y lo hizo por decretazo. Y hubo otra oportunidad con la moción que Erabaki mismo presentó en julio también, pidiendo la paralización, y tampoco se hizo. Entonces, pues todavía no habían pasado los 10 años igual para darse cuenta de que el proyecto se podía reformular. Baina orain bai, eta esan den moduan, proiektu hori beste garai batekoa da. Eta gaur egun ez da bideagarria. Beraz, birpentsatu behar dela, argi dago, eta hori eskatu dugu askotan. Eta hori dago mai gainean. Beraz, birpentsatzeko beharrezko baldintza da aurrera pauso gehiagorik ez ematea. Eta hori da orain eskatzen dena. Bestela, pentsatuko dugu gutun horiek direla zu artifizialak eta elektrodalak. Eta horren atzean dagoen gauza bakarra da beldur elektrodala, un temblor de piernas elektrodal. Baina hori horrela espada, hemen mozionekin daukagu la prueba del algodón. La prueba del algodón es parar y no hacer nada que pueda poner en peligro o condicionar repensar ese proyecto. Beraz, seriotan alan bada, hori da egin behar den botua. Eta espero dugu, behingoz, PSOEko zinegotziak, bere hitza mantentzea eta horren alde bozkatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EAJ? EAJak mozio alternatibe bat dauko. Erdiraz irakurriko dut, alan dudalako ez diteman denbora itzultzen. El proyecto de urbanización es un instrumento jurídico que posibilita la ejecución de las previsiones de planeamiento. No forma parte del planeamiento, sino que es un instrumento de ejecución de este. En el ámbito del urbanismo, los ayuntamientos no pueden obviar el carácter reglado de la actividad del planeamiento y su ejecución. No hay discrecionalidad. Las licencias y aprobaciones se otorgan según la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación urbanística vigente aplicable. El ordenamiento jurídico aplicable no habilita la realización de una consulta popular como causa de paralización de obras ni de suspensión de procedimiento alguno. Por otra parte, la legislación del régimen local exige, como paso previo a la adopción de acuerdos, la realización de una tramitación administrativa que no se ha dado en este caso. No existe expediente administrativo incoado al efecto, ausencia de informes técnicos y jurídicos preceptivos, dictamen de la comisión informativa. La aprobación de la moción en los términos expuestos conlleva un acto manifiestamente ilegal y nulo de pleno derecho, ya que se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido y de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Constituye asimismo una infracción a sabiendas de las obligaciones de observar la normativa urbanística, cuyo incumplimiento podría generar una responsabilidad penal. A esos efectos, el correcto ejercicio del poder público, que en un Estado de Derecho no puede utilizarse de forma arbitraria, ni siquiera bajo el pretexto de obtener un fin de interés público beneficioso para los ciudadanos, está expresamente protegida por la figura legal de la prevaricación. Es decir, cuando las conductas suponen de manera consciente y grave un ataque a las normas infringidas, nos hallamos ante una resolución injusta y o arbitraria. Ese conocimiento de la contradicción del acuerdo equivale a un ejercicio arbitrario del poder. El ámbito de actuación en el que deben adoptarse las oportunas decisiones es suficientemente complejo desde el punto de vista legal como para tratar de analizar y estudiar con detalle y precisión todos y cada uno de los aspectos necesarios para que todas las actuaciones sean conforme a la legalidad vigente. Es por ello que la creación de la comisión ad hoc tiene el objetivo fundamental de garantizar la legalidad del proceso, la correcta consecución de la consulta y no dar lugar a posibles retrasos o a la nulidad del proceso.
Para ello, entre otros, deben tomar parte en dicha comisión quienes garantizan estos objetivos de legalidad, el secretario municipal y el interventor, además del arquitecto municipal. A estos efectos, la comisión establecerá su calendario de trabajo, consensuando todas las medidas necesarias, solicitud de informes, comparecencias, etcétera, para analizar y valorar las repercusiones legales, patrimoniales, urbanísticas, etcétera, de las distintas opciones que deban contemplarse en la consulta. Por todo ello, se propone 1. Continuar desarrollando las actuaciones necesarias para ejecutar el proyecto de la urbanización con todas las garantías. 2. Instar a la comisión ad hoc para que proceda con el estudio y análisis pormenorizado de todas las cuestiones necesarias al objetivo de todas las actuaciones sean de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. A ber, lasaitasun apur bat, mesedez. Eta errespetua apurtxo bat bebai, bale? Errespetuz ari gara danak hemen, eta errespetua eskatzen dut mundu guztiarentzat. Bai, danentzat. Bueno, umien moduen ez gara ibiliko, Bigarren txanda sartuko gara. Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista. Sí, bueno, decir que vamos a mantener la palabra que hemos dado, pero es evidente que en el Grupo Socialista va a haber dos posiciones. Yo, por mi parte, voy a mantener lo que hemos dicho desde el principio. Queremos que se lleve a cabo la consulta, pero que se haga con todas las garantías legales. Y para ello nos tenemos que ajustar a lo que establece la ley. Si no, nos ocurrirá exactamente lo mismo que ocurrió en Basauri, que impugnaron el procedimiento y fue declarado nulo. Sin el procedimiento adecuado no se llevará a buen término, y eso somos conscientes todos y todas. A ber, mesedes, isiltasun apur bat, ezinezkoa da ezer entzutea holan. Insisto en que vamos a apoyar este texto en el que digo que se desarrollarán las actuaciones necesarias para ejecutar, para llevar a cabo esta consulta tal y como establece la ley. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bueno, a estas alturas ya no nos sorprende que nuevamente veamos la falta de voluntad política para llevar a cabo las peticiones que la ciudadanía nos traslada en este pleno. Sabemos que hay herramientas, que tienen herramientas para llevar a cabo esta paralización, lo sabemos. Hay herramientas que permiten el urbanismo para paralizar estas obras. Existen. El propio jurista de la oficina técnica, delante de muchas de las personas que están hoy aquí, reconoció que se podía llevar a cabo. Entonces, que no nos vengan metiendo miedo, se puede llevar a cabo. Hay herramientas legales para la paralización. Ahora, que si queremos contar medias verdades, como se ha dicho tantas veces aquí, pues podemos seguir contando, por ejemplo, el caso de Basauri, donde el delegado de gobierno recurrió a la consulta. El delegado de gobierno, el Ayuntamiento de Basauri lo llevó a juicio y ganaron el juicio. El propio alcalde de Basauri dijo que esa sentencia era un espaldarazo, palabras literales, espaldarazo a la consulta popular en la manera en que se había llevado a cabo. Pueden vendernos una y otra vez con infinidad de propuestas alternativas, pero seguirá siendo lo mismo. Seguirá siendo seguirán sin respetar la voluntad de la ciudadanía. La ciudadanía ahora tiene herramientas para participar en este pleno y lo está haciendo. Y una y otra vez está siendo rechazada con propuestas alternativas. Nuestro voto es muy claro. Sabemos perfectamente, como lo he dicho, que existen herramientas legales para paralizar. Es una cuestión de voluntad política. Y los votos que hoy salgan en este pleno demostrarán la voluntad de cada partido político y de cada persona. Mila esker. Eskerrik asko zuri. EH Bildu? Bai, hau da, moain berriro topatzen dugu mozio alternatibo bat. Hori da, nahiko ikoa gobernu taldearen partetik. Eta horrekin ikusten da, aurreko puntoetan, horren atzean zegoena, maniobra dilatoria, eta ez dago benetako voluntaderik kontsulta egiteko eta proiektua aldatzeko. Todo el resto de cosas son fuegos de artificio y tinta de chipidón, continuamente, para enredar.
para hacer ver aquí una moción que tiene un montón de palabrerías, de grandes palabras como prevaricación y cosas de ese tipo para meter miedo, incluso metiendo miedo con el tema de la sentencia de Basauri, diciendo mentiras, cuando en realidad se había ganado, como ha explicado el portavoz de RIA en Escubidea, y con palabras de prevaricación. Ya no sabemos el rollo de la prevaricación, si lo contó la concejala de Urbanismo para justificar su firma a todo correr del decretazo del plan de urbanización, y ahora decimos que no, que es que el plan de urbanización está aprobado, porque lo aprobasteis, hostia. Claro, está aprobado porque lo aprobasteis de correprisas. Orduan, egin nahi da consulta con todas las garantías. No, aquí, si queremos hacer garantías jurídicas y garantías éticas, hay que hacer la consulta con garantías éticas. Y garantías éticas es no dar pasos que conviertan la consulta en algo inútil. Y no dar pasos que conviertan la consulta en algo inútil es no meter grúas ahí, no seguir adelante con el plan de urbanismo, ni no seguir adelante con ninguna actuación. Eso son garantías éticas. Y el resto es un rollo y palabrería. Entonces, pero la solución además es fácil. No tiene nada más que la alcaldesa y el equipo de gobierno coger y mañana escribirle otra carta de amor a Arantxa Tapia diciéndole: la voluntad del Pleno de Durango es que no deis ni un paso más adelante. Y nosotros, como ayuntamiento, es nuestra responsabilidad pedíoslo también, en carta de amor y en telegrama, si hace falta, y con señales de humo, como queráis, pero darle cuál es la voluntad de la ciudadanía de Durango, cuál es la voluntad mayoritaria de este Pleno y qué es lo que por ética habría que hacer si realmente queremos una consulta. Y si no, el resto es fuegos de artificio. Eskerrik asko. EAJ? Vale. Amaitu diez txandak eta bozkatu beharra dago. Betiko moduan daukagu jatorrizko mozio bat eta ordezkoa. Eta beti iten dugu, lehenengo bozkatu ordezkoa eta gero jatorrizkoa. Vale? Ordezko mozioaren alde, EAJ eta Alderdi Sozialistako bat. Jatorrizko mozioaren alde, Herriaren Eskubidea, EH Bildu, eta Alderdi Sozialistako bat. Eta abstentzioak, espada bozkatzen ez bat ez bestea, abstentzioa da, parkatu. Beste batzutan ez dut galdetzen eta parkatu. Listo. Aurrera orduan. Mozioetan, parkatu, eskerrik asko. Venga. Zer? Ez. Mozioetan sartuko gara. Zupetzen duzu azteko gule hemen gai ordena ondinon aurretik itzel ganera, beste 5 mozio deko guztartean, 6. puntuan sartuko gara. Herriaren Eskubidea taldearen mozioa hipersentikortelaren sindromeari buruzkoa. Sarrera registro honegaz, 2019ko urtarrilaren 23koa. Aurrera mesedez. Bueno, arratsaldeon denoi. Bueno, en principio hoy presentamos una moción sobre la hipersensibilidad múltiple y síndrome... Perdona, un momento. Mesedez. Bozero ale bat dau azalpen batzuk emoten, mesedez. Isiltasun apur bat. Aurrera, orain bai, eskerrik asko. Bueno, eso, repetía que hoy presentamos una moción sobre la hipersensibilidad múltiple y síndrome de sensibilidad central, que es una moción que quiere recordar, reforzar una moción que presentamos en febrero del 17 y que el 14 de febrero de ese año se convirtió en declaración institucional sobre lo que hemos dicho, lo que es la hipersensibilidad múltiple, el síndrome que recordamos que engloba diferentes enfermedades, como es la sensibilidad química, la fibromialgia, la fatiga crónica y la hipersensibilidad electromagnética. En ella, en esta declaración, todos los grupos políticos establecimos un compromiso en doble sentido. Por un lado, tomar medidas para que la vida de estas personas pueda ser más fácil y esté normalizada, y por otro lado, la prevención. Hoy, hace casi 2 años que establecimos ese compromiso y creemos que es el momento de incorporarlo a la agenda municipal. Para ello, en esta moción proponemos 5 puntos que determinan 5 acciones que paso a leer. La primera es ratificar esa declaración que hago mención del 14 de febrero del 17 y el compromiso de llevar a cabo
las acciones necesarias para ayudar a las personas que sufren estas enfermedades y puedan normalizarse lo máximo posible, así como el compromiso para llevar adelante las acciones necesarias para el cumplimiento que lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea en cuanto a seguridad y prevención relativas a la exposición de las personas a la contaminación química y electromagnética. El número 2 es llevar a la comisión pertinente la propuesta de cambio de las sustancias que se emplean para la limpieza de los edificios públicos utilizadas actualmente y sería un poco sustituir por una línea de productos no dañinos para las personas que sufren esta hipersensibilidad química. El punto 3 es revisar la ordenanza sobre nuevas construcciones que se aprobó en la legislatura anterior para incluir factores de protección y prevención relativas a la hipersensibilidad múltiple, tal y como se hace en muchas de las ciudades de la Unión Europea, de ciudades y pueblos que se están realizando. Y el 4 es realizar un plan de eliminación del uso de plaguicidas en parques, jardines y demás espacios públicos del municipio, con la sustitución progresiva de productos inocuos para la salud de las personas con hipersensibilidad y el medio ambiente. Y el punto 5 es recordar un compromiso que estaba incorporado en esa declaración institucional, que era ejecutar el plan de ayudas a las personas afectadas por estas enfermedades, como he dicho, aprobada en la declaración institucional del 14 de febrero del 17, para poder adecuar su entorno y su vivienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta parkatu nire zaratak ezin izan dut. Barkatu, Txanda zabalduko dugu, Alderdi Popularra. Brevemente, felicitar por la labor de quienes se dedican con trabajo y esfuerzo a un asunto de todos, un asunto tan importante como la salud, y con nuestra felicitación a la moción tendrá nuestro voto a favor. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, decir que este texto va a contar con nuestro apoyo, ya lo hicimos en su día, ya lo apoyamos y creemos que son medidas necesarias porque las personas que padecen este síndrome les afecta en su día a día, ¿no? En poder desarrollar una vida normalizada. Decir que son muchas las áreas afectadas para poder llevar estas medidas a cabo. Son muchas, como digo, las implicadas y mucha variedad de acciones las que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, sí me gustaría destacar que ya se van produciendo cambios y uno de ellos es el que recientemente se ha llevado a cabo en las piscinas municipales, donde se ha sustituido la depuración del agua que se hacía mediante cloro y se ha sustituido por sustancias inocuas como es el ozono. Entonces, bueno, sí creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, en ir incorporando productos menos tóxicos en la limpieza y, como digo, en muchas áreas que pueden mejorar la vida de las personas que padecen este síndrome. Eskerrik asko eta eskerrik asko. EH Bildu. Arratzalde on denoi, eta bereziki pleno areatora etorri zareten herritar guztioi, nien asko luzatuko, herriaren eskubideko kideak nahiko argi itxi dau gaia, baina bai azaldu, gaur osoko bilkura datorren mozio honek, duela 2 urte onartu zen adierazpen instituzional bati egiten diola aipu, hain zuzen ere herritarren gehiengoa ordezkatzen duen adostasun baten bidez, hau da, deklarazio instituzional baten bidez onartu zen. Eta tamalez, mozioak eta adierazpenak onartu eta kajoi baten sartzera ohitu gara. Baina, gaurkoan mozio honek duela 2 urte adosutako akordioa mahaigaineratu du eta sinatu genituen konpromisoak eduki zornitzen hasteko bidea irekiko du. Duela urtebete onartu zen adierazpena aurkeztu zuen erakundearekin batzartu gara eta ados daude mozioarekin, beraz gure adostasuna izango du. Eskerrik asko. EAJ. Bai, geuk ere geure aldeko boska emango diogun mozioñoari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Txanda izteko herriaren eskubidea. Bueno,
Se agradecen los apoyos y lo que son las buenas palabras, pero a veces lo que nos está pasando, en parte lo que ha dicho el portavoz de Euskal Herria Bildu, es que en el Pleno hacemos declaraciones de intenciones, pasa el tiempo y esos compromisos y esas declaraciones se quedan como buenas intenciones y buenas declaraciones y quedan en un cajón donde hay muchas declaraciones y muchas mociones. Pero creemos que la gravedad e importancia del asunto, porque estamos hablando de salud pública y del bienestar de muchas personas, no solo las afectadas, sino el resto de la ciudadanía, porque ya se estima que en breve el 25% de la población va a estar afectada por estos síndromes. Y muchas más personas están afectadas de sensibilidad química por muchos de los productos de limpieza que utilizamos en los edificios públicos. Quiero recordar que han dicho que hemos cambiado el tema del cloro, pero es muy difícil que esas personas puedan entrar en una institución pública si seguimos limpiando con productos de limpieza que son agresivos para estas personas. Han pasado 2 años y en ese aspecto no se ha hecho nada. En varias veces lo hemos recordado. En pleno y en comisiones se ha recordado que había que desarrollar todas las áreas que toca, pero es que en 2 años no hemos hecho prácticamente nada, ni siquiera lo hemos llevado a las comisiones. Entonces eso es lo que parece clave y es donde nos tenemos que dar un tirón de orejas y ponernos las pilas. Advertimos el año pasado, cuando cambió la licitación para el tema de las limpiezas de los edificios públicos, que había que cambiar esos productos. Hemos propuesto 2 veces el listado de productos que son no agresivos para las personas que padecen hipersensibilidad química. Hemos vuelto a prorrogar el servicio y no hemos hecho ningún cambio cuando era la oportunidad. Es necesario el acceso universal en todos los sentidos en las instituciones públicas de todas las personas, incluidas las que tienen este tipo de síndromes. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uri, bigarren buelta, batematek eskatzen badau? Ez? Bai, aurrera. Sí, tengo alguna cosa más que decir. Recordar que desde ese año ese compromiso, volver a repetirme en el aspecto en que no hemos hecho nada, se han llevado estas propuestas a las comisiones y nada. Es más, hemos hecho cosas en contra. Es decir, hace poco el Ayuntamiento de Durango se ofreció a la Diputación para ser laboratorio de pruebas para las fumigaciones con óxido de cobre. Han decidido que se fumigue pese a las advertencias de leyes europeas, Asociación de Ecologistas, Asociaciones de Médicos de Euskadi, donde dicen de forma literal que el óxido de cobre genera, después de múltiples investigaciones, han probado que su efecto es muy nocivo para la salud. Repetimos, es algo que nos preocupa enormemente porque es un elemento que afecta a las personas. Queremos incluir la otra vez en la declaración institucional hablamos de los productos de limpieza, pero queremos recordar también la utilización que hacemos de productos en la jardinería que también son perjudiciales para el medio ambiente y para las personas en la misma medida. Nos gustaría no tener que volver dentro de 2 años y volver a traer esta moción. Sin más, es decir, recordar que las personas más pequeñas y nuestras personas mayores son las que tienen el sistema inmune más débil. Por tanto, esta sobreexposición les da un mayor riesgo para estas personas. Pasemos de las palabras a los hechos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bigarren txanda amaituta bozkatuko dugu. 6. puntuan gagoz. Herriaren eskubidea taldearen mozioa, hipersentikortasun aniskoitz eta sentikortasun zentralaren sindromeari buruzkoa. Sarrera registro honegaz, 2019ko urtarrilaren 23koa. Alde? Ago batez. 7. Euskal Herria Bildu taldearen mozioa, udaleko kale garbiketa eta udal hondakinen bilketa eta garraio zerbitzuari buruzkoa. Sarrera registro honegaz, 2019ko urtarrilaren 23koa. Aurrera, mesedez. Bai, arratsaldean berriro ere. Mozio badeko zuen, mozioen testu badeko zuen, eta ni labur bilduta azalduko zergaitik aurkezten dugun mozio eta zer ekartzen dugun onartzera. Goratuko dozuenez, pasaren urte bukaeran onartu dugun
udal honetan onartzen den kontratu garrantzitsuena behintzat diru kopuruen aldetik, kale garbiketa eta hondakinen bilketaren kontratua. Egun horretan esan genuen guretzako hainbat akats zituela kontratu horrek, beharrezko zela noski mota honetako kontratu bat onartzea, gainera kontutan izanik 4 urteko batxerapenekin egiten zela, baina eraberien aipatu genuen akatzen artean, guretzako kontutan izan izenolako eraginak dituen herritarengan mota honetako kontratu batek beharrezkoa zela herritaren parte hartzea gutxienez pliegoak egiterako orduan eta kontratu horretan esartzen diren gauza batzuk esartzerako orduan. Bereziki Durangon ikusi izan dugulako kale garbiketaren eta hondakinen bilketaren kontratua arlo konkretu batzuetan eztabaidatua izan dela hainbat forutan eta gatazkatsua dela hainbat auzo elkartentzako. Bereziki frekuentzien inguruan adibidez auzo konkretu batzuetan eta hola transmititu izan digute auzo elkarte konkretu batzuek, eraberien ere Zaraten inguruan beste auzo batzuetan ordutegien inguruan eta eraberien ere zenolako zaborrontziak ze kopurutan ezartzen diren eta nun ezartzen diren zaborrontzi horiek. Tira, gauza guzti hauek aurreko osoko bilkuran aipatu genituen, aurrekoan ez gai hau tratatu zen bilkuran, eta gobernutik esan zigun herritarren parte hartzea bermatuta egon zela prozesu guzti honetan. Orain dela gutxi, orain dela 2 aste, auzo asanblada bat egin genuen Aldezarreko auzokidekin, eta noski berriro ere atera zituzten euren zalantzak eta euren galderak kontratu honen inguruan, harridura ere helarazi ziguten, hainbat bider gai honen inguruan interlokuzio eskatu dutelako udalarekin eta ez dutelako lortu, eta harrituta zeuden zelan onartu dan kontratu hau eta hainbat zalantza zituzten zelan eramango dan praktikara kontratu hau. Beraz, euren kezka jasota, mozioa aurkezten dugu eta honako puntuak proposatzen ditugu udalbatzak onartzeko. Alde batetik, Durangoko udalak bere zerbitzu teknikoekin eta kale garbiketa eta hondakinen bilketa eta garraioaren kontratua esleitu zaion enpresako ardunadorekin batera, Aldezarrako auzokidei zuzendutako batzari ireki bat antolatuko du udaletxean hurrengo hilabetetan. Uste dugu beharrezkoa dela eurek lehenengo eskuz ezagutzea, zuzen batean ezagutzea zeintzuk diran kontratu honen nondik norakoak eta astu barik gainera kontratu honek eduki aldituela ondino hobekuntzak enpresak esleipena irabazi dauen enpresak hobekuntza batzuk proposatzen zituelako eta uste dugu hobekuntza horiek ere herritarrekin batera adostea ondo legokela. Eta bigarrenez, eskatzen duguna da, batzar horretan auzokideek egokitzak hartzen badute, kontratuaren egikaritzeari jarraipena egiteko helburuarekin batzorde misto bat, teknikariak eta auzokideak eratuko da. Aurreko kontratuaren garapenean egondako akatzak ez errepikatzeko, ez egoteko eurek denpora guztien interlokuzioa eskatzen udalarekin, lortu barik, eta era zuzen batean dauzen zalantza guztizek, dauzen arazo guztizek batzorde konkretu baten konpondual izateko. Hau da aurkezten dugun mozioaren zergaitia eta honek die aurkezten ditugun puntuak. Eskerrik asko. Txanda zabalduko dugu. Alderdi Popularra. Hemos adjudicado el contrato de limpieza en fechas recientes, un contrato que supone importantes mejoras y actualizaciones. Entiendo que el espíritu de esta moción es contar de forma continuada con la opinión de la ciudadanía y trasladarles desde tanto el ayuntamiento como desde la empresa adjudicataria del servicio los servicios que disponemos ahora con el presente acuerdo. Nuestra opinión al respecto es favorable. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Sí, presentamos un texto alternativo que paso a leer.
la adjudicación del servicio de limpieza y recogida de residuos de Durango se ha llevado a cabo tras un periodo de reflexión interna, participación y procedimiento administrativo. Desde el inicio de este proceso se ha llevado a cabo 7 reuniones de participación ciudadana en las cuales se trató de informar y formar a la ciudadanía sobre diferentes modelos de gestión de los residuos desde el ámbito municipal. Para ello, la ciudadanía tuvo oportunidad de conocer de boca de expertos y representantes políticos de diferentes instituciones y municipios los objetivos marcados desde Europa sobre el ciclo de residuos, la gestión actual de residuos en Vizcaya, el sistema de gestión de residuos en Guipúzcoa, diferencias de separación y recogida, puerta a puerta, mixtos, etc., o diferentes experiencias sobre el compostaje y sus usos. Igualmente, se realizaron visitas a instalaciones de gestión de residuos donde la ciudadanía interesada tuvo la oportunidad de conocer in situ la gestión que se realiza de sus residuos. Así visitaron las instalaciones de Sabalgarbi, la planta de compostaje de Berri, la planta de separación y clasificación de envases de Amorebieta y la planta de residuos voluminosos en Ortuella. En este proceso participativo, la ciudadanía tuvo la oportunidad de trasladar sus sugerencias y aportaciones al Ayuntamiento de Durango. Estas aportaciones, junto con otras propuestas recogidas en estos procesos participativos con incidencia en la gestión de residuos, fueron incorporados a los pliegos de licitación del servicio. Ejemplo de ello es la elaboración del mapa de ruido y posterior elaboración del plan de ruido, en el que ya se recogían ciertas directrices encaminadas a adoptar criterios acústicos en los pliegos técnicos del servicio de limpieza y recogida de residuos. Por ejemplo, la utilización de máquina de baja emisión sonora, buenas prácticas en el servicio, los criterios acústicos en los itinerarios de recogida para reducir molestias a la ciudadanía, etc. Aquellas aportaciones y sugerencias de relevancia recogidas en los procesos de participación descrito se incorporaron a los pliegos de condiciones técnicas elaborados por los servicios técnicos municipales, pliegos que finalmente fueron aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Durango el 29 de mayo de 2018. Finalmente, el 18 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Durango ha adjudicado el servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos urbanos de Durango a la empresa CESPA. El nuevo servicio dispone de una serie de importantes mejoras, tanto en la frecuencia de limpieza como en los sistemas de recogida para toda la ciudadanía duranguesa. Un ejemplo para todo Durango es: se va a aumentar la frecuencia de limpieza en todo Durango mínimo de 5 días a la semana en cualquier barrio de fuera del centro. Se va a disponer de una flota renovada al 100%, cerca de 2,3 millones de euros a invertir en la nueva maquinaria. Casi el 40% de los vehículos eléctricos, 3 de ellas barredoras, limpieza de agua en todo el municipio para evitar contaminación de polvo de calles, renovación de cerca de 500 contenedores, recogida de la fracción orgánica a través de la implantación del 5º contenedor, reparto de autocompostadores para los caseríos y barrios rurales, recogida puerta a puerta para todas las pescaderías de Durango, aumento de la frecuencia de recogida de papel y cartón a la ciudadanía y a comercios y, concretamente, en el caso del casco histórico, doblar el nivel de limpieza exigido, pasando de 7 veces a la semana a 14 días a la semana de limpieza manual y con barredoras. Disponer de un servicio de repaso de tarde. Barredoras eléctricas en el casco. Acercar a todas las personas del casco la posibilidad de separar y reciclar. Para ello, dentro del casco se va a disponer de islas verdes móviles donde depositar todas las fracciones. Las islas móviles se dispondrán y se retirarán con vehículos eléctricos en puntos estratégicos dentro del casco. De esta forma, solo podrá entrar un vehículo eléctrico y no 5 camiones diferentes como hasta ahora, eliminando el ruido, sobre todo en Campato Rosteta y Mónago Torre. La hostelería y los comercios dispondrán de servicios puerta a puerta para retirar de forma separada los diferentes residuos. Esto evitará que hagan uso de las islas móviles que solo podrán utilizar personas residentes en el casco. Con ello se va a conseguir aumentar el reciclaje no solo en el casco, sino en todo Durango, hasta llegar al 60% de la tasa de reciclaje.
Para acercar estos nuevos servicios y mejoras que va a disponer el casco histórico, se propone que se lleve a cabo una campaña de sensibilización que informe a la ciudadanía de la puesta en marcha de los nuevos servicios de limpieza y recogida de residuos, otra campaña de sensibilización específica en el casco que informe a las personas residentes sobre la frecuencia de limpieza y sistemas de recogida de residuos para el casco, que se lleve a cabo una campaña de información dirigida a los comercios y establecimientos de hostelería, dando a conocer los servicios puerta a puerta que dispondrán sus negocios. Y una vez puesto en marcha el nuevo servicio establecido en el contrato, se acuerda realizar foros específicos para valorar las cuestiones relativas a dicho nuevo servicio una vez transcurrido el periodo de adaptación necesario para su correcta implantación. A esto añadir que el 1 de abril comenzará a funcionar el nuevo servicio. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bueno, en principio apoyar la moción presentada por EH Bildu. Comentar que es una constante la poca o nula participación que hay de la ciudadanía. En este caso están hablando de un foro que fue de la legislatura pasada en el que no se terminaron las conclusiones en la agenda local. Y recordar también que en ese proceso no se invitó también a lo que es la plantilla de trabajadores a participar en dar su visión sobre cómo se hacía el trabajo, porque ya lo comentamos cuando se aprobó esta nueva licitación, es un contrato de 10 más 2, pueden ser 12 años y se mantenía la misma plantilla. Decir que nos parece correcto, sí pediríamos que los dos puntos que se recogen son muy interesantes, pero en otros barrios también se dan situaciones similares de desconocimiento y demás. Entonces, incluir la misma dinámica de informar y generar una comisión, pero incorporar a otras zonas de Durango, porque va a ser de lo mismo. Aprovechar ese espacio para que otros barrios que tienen otra problemática, y en estos días se está viendo en determinadas zonas la confusión, la falta de gestión, la sensibilización de todo lo que está pasando, ya que no ha habido ese foro, ahora generémoslo con un espacio participativo plural en el que recojamos más barrios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EJ. Nik gure mozio alternatiboa ere irakurri egingo dut. Garbiketa eta hondakinen bilketa zerbitzuaren esleipena, barne hausnarketa, parte hartze eta administrazio prozedura bati ekin ostean eman da. Hasieratik 7 batzar egin ziren herritarren parte hartzearekin. Batzarrotan herritarrei jakinarazi zitzaien hondakinak kudeatzeko eredu ezberdinak zeudela udalaren esparrutik begiratuta. Herritarrek aditu eta erakunde eta udalerri ezberdinetako ordezkari politikoen ahotik informazioa jaso zuten gai hauen inguruan. Europak hondakin zikloen gainean ezarri dituen irizpideak, Bizkaiko hondakinen egungo kudeaketa, Gipuzkoako hondakinen kudeaketa sistemak, bilketa eta banaketaren arteko ezberdintasunak, kontainer bidez, atezatekoa, mistoak eta abar. Konpostajeari buruzko esperientziak eta abar. Halaber, bizitaldiak egin ziren hondakinak kudeatzen dituzten instalazioetara. Herritarrek bertatik bertara aukera izan zezaten hondakinak zelan kudeatzen diren ikusteko. Honako instalazioak bizitatu ziren, Zabalgarbi berrizko konpostaje planta, Zornotzako planta, ontziak banatu eta sailkatzen dituena, eta Orteilako hondakin handien planta. Prozesu parte hartzaile honetan herritarrek aukera izan zuten euren idarokitzunak eta ekarpenak aurkezteko Durangoko udalari. Ekarpen hauek beste prozesu parte hartzaileetan jasotakoekin batera hondakinen kudeaketen gainekoak alegia zerbitzua lizitatzeko pleguetan txertatu ziren. Esaterako Zarata mapa garatu zen eta gerora Zarata plana. Bertan zenbait jarraibide jaso ziren irizpide akustikoak txertatzeko kale garbiketa eta hondakinak biltzeko zerbitzuaren plegu teknikoetan. Esaterako, Zarata gutxiko makinaria erabiltzea, zerbitzuan praktika onak izatea, bilketa lanetan irizpide akustikoak aintzat hartzea, ahalik eta eragozpe gutxiago eragiteko herritarrei eta abar. Era berean, 2017an berrien maile enplegu planaren bitartez udalak 3.002 inkesta burutu zituen atezate Durangoko etxe bizitzetatik zehar. Inkestekin batera Durangarrek eginiko 1.472 proposamen edota hobetzeko ideia jaso ziren, udalerriko hiri hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko sistemaren inguruan.
Parte hartze prozesuetan jasotako pisuzko ekarpen eta iradokizunak udal zerbitzu teknikoek garatutako baldintza pleguetan txertatu ziren. Pleguok Durangoko udaleko osoko bilkurak onartu zituen 2018ko maiatzaren 29an. Gerora, 2018ko abenduaren 18an Durangoko udaleko osoko bilkurak Zespa S.A. enpresari esleitu zion kale garbiketa eta hiriondakinen garraio zerbitzua. Zerbitzu berriak hainbat hobekuntza ditu Durangarrontzat, bai garbiketaren frekuentziari begira, bai bilketa sistemen alorrean. Esaterako, Durango osoan garbiketaren frekuentzia handitu egingo da, gutxienez 5 egun astean hirigunetik aparte dauden auzoetan. Makinaria berritu egingo da uneko unean, 2,3 milioi inguru inbertituko dira makinaria berria eskuratzeko. Ibilgailua elektrikoak uneko 40 izango dira, hauetako 3 makina garbitzaileak. Udalerri osoa uraz garbituko da, utzak eragindako kutsadura saiesteko. 500 kontainer berriztuko dira. 5. kontainerra jarriko da materia organikoa jasotzeko. Autokonposatzaileak banatuko dira baserrietan eta nekazaritza guneetan. Atesateko bilketa egingo da herriko arraindegi guztietan. Papera eta kartoia sarriago batuko dira herritaren artean zein merkataritza guneetan. Alde sarrean, garbiketa mailak pikoiztu egingo da. Astean 7 aldiz garbitzetik 14 aldiz garbitzera pasako gara. Garbiketa manuala zein makina bidezkoa egingo da. Arratzaldean errepaso bat emango zaio garbiketari. Garbitzaile elektrikoak erabiliko dira. Alde sarreko herritar guztiei emango zaio aukera hondakinak banatzeko eta birziklatzeko. Horretarako alde sarrean irla berde mugikorra jarriko dira hondakinak bertan usteko. Irla mugikorra hauek ibilgailu elektrikoekin jarriko dira eta erretiratuko. Alde zaharreko leku estrategikoetan kokatuko dira. Honela, nahikoa izango da ibilgailu elektriko bat sartzea eta ez orain arte bezala 5 kamioi ezberdin. Honi esker, zarata ezabatuko da kanpatorrosteta eta monagotorren. Ostalaritzak eta komertzioek atesateko zerbitzua izango dute hondakin ezberdinak erretiratu ahal izateko. Honela eginez ez dute zertan erabili irla mugikorrak. Azken hauek alde zaharreko herritarrek erabiltzeko baino ez dira. Honekin guztiarekin birziklatze tasa 160 iritsiko da eta ez bakarrik alde zaharrean, udalerri osoan baizik. Alde zaharreko zerbitzu eta hobekuntza berriak gauzatzeko hauxe proposatzen da. Bat, sentsibilizazio kanpaina bat agian jartzea Durangarrak jakinaren gainean egon daitezen kale garbiketa eta hondakinen bilketa zerbitzu berria jarriko direla martxan. Bi, sentsibilizazio kanpaina espezifikoa abian jartzea alde zaharrean. Batez ere, bertan bizi direnek garbiketaren frekuentzia eta hondakin bilketaren sistema berriak ezagutu ditzaten. 3. Informazio kanpaina bat abian jartzea merkatariek eta ostalariek atesateko zerbitzuen berri izan dezaten. 4. Kontratuan ezarritako zerbitzu berria martxan jarri ondoren foro espezifikoak egingo dira zerbitzuaren gaineko aspektuak baloratzeko beti ere zerbitzua egonkortu ondorengo aldia igaro eta gero. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Lehenengo txanda izteko, EH Bildu? Bai, erantzuteko, bereziki aurkeztutako mozio alternatibo hori. Luego también esaten zaigu mozio horretan que desde el inicio de este proceso se llevaron a cabo 7 reuniones de participación ciudadana en los cuales se trató de informar y formar a la ciudadanía. Recordamos perfectamente en qué foro se hizo esto dentro de la Agenda Local 21, pero no hay que olvidar que estamos hablando de la legislatura pasada. Y esto que no nos olvide, estamos hablando de la legislatura pasada. El tema de esos foros es que se hicieron la legislatura pasada y se ha adjudicado el contrato de limpieza y de recogida de residuos hace 2 meses. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto tiene validez estar diciendo que hace 3 años hubo reuniones en relación al tema de los residuos. Pero es que además, quienes participamos en aquellos foros, todavía nos acordamos que quedó pendiente hacer las conclusiones de aquellas reuniones y de aquellas visitas. Aquello se hizo con una finalidad de pedir que vinieran gente experta, que vino, de hacer visitas a diferentes plantas de tratamiento, etcétera, y acabar haciendo unas conclusiones que se presentaran en la comisión que correspondiera en el Ayuntamiento de Durango para poder aplicarlo al posible pliego, que entonces era posible y al día de hoy es una realidad, pero esas conclusiones nunca llegaron. Por lo tanto, utilizar como argumento de que ya ha habido participación ciudadana unas reuniones que se hicieron hace 3 años y que nunca jamás se concluyeron, nos parece que es una manera de ver la participación ciudadana, cuando menos un poco sesgada. A partir de ahí, independientemente de que hubiera aquellas reuniones, aunque esas reuniones hubieran sido hace 3 meses
y aunque hubiera habido conclusiones, es que están pidiendo cosas que son de cajón y dudas que a nosotros también, cuando les dimos a conocer este nuevo contrato, se nos planteaban, porque se dice aquí que en el casco viejo se va a doblar el nivel de limpieza exigido. Bien, uno de los mayores problemas son los horarios. Quieren saber qué horarios, que alguien les diga en qué horarios se van a hacer esas limpiezas. Las barredoras eléctricas en el casco. ¿Solo van a entrar barredoras eléctricas en el casco? Con esto lo que estamos diciendo son dudas que les surgen y que no pasa nada por hacer una reunión y decirlo a la cara a la ciudadanía. El tema de las islas verdes móviles, que dice aquí que eliminando el ruido, depende de dónde se pongan, cómo se pongan, porque habrá que trasladar, llevar de un sitio a otro, colocarlas, ubicarlas y según en qué lugar se pongan, también cuando se deposite la basura, habrá ruido o no habrá ruido. Por lo tanto, todas estas explicaciones, pero no las digo porque las quiero saber yo, sino porque no soy capaz como concejal de transmitirse a la ciudadanía, y esto nada mejor que el responsable de la empresa que va a gestionarlo con el técnico del Ayuntamiento de Durango para explicárselo a la ciudadanía. Porque al final venís a decir que hay que hacer pues 2 campañas de sensibilización. Por cierto, sensibilizados están los vecinos y vecinas con el tema de los residuos. Y una campaña de información, que al final lo que vemos es que lo que no se quiere es hacer reuniones de dar la cara. Que no pasa nada por verle la cara a la gente y por escuchar cara a cara las dudas que tienen. De hecho, lo agradecen. Claro que sí. Y de hecho, aunque haya gente que pueda estar más o menos beligerante, van a informarse y quieren informarse. Y es la propia ciudadanía la que al final regula esas propias reuniones, porque lo que quieren es información. Y eso es lo que estamos pidiendo con nuestra moción. Vamos a desarrollar el contrato más importante que se va a hacer en Durango. Estamos en otros tiempos, no cuesta nada dar reuniones informativas delante de la ciudadanía explicándoles cómo se va a desarrollar ese contrato. Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestra moción. Nos parece adecuada la propuesta que se nos hace desde Riaren Eskubidea. Nosotros habíamos detectado, principalmente en el casco viejo, la problemática con la basura. También es cierto que durante los últimos años, desde el casco viejo, se ha transmitido una mayor problemática con este contrato, con el cumplimiento de este contrato, pero sí que es cierto que los problemas no son únicos y exclusivos del casco viejo. Por lo tanto, cogiendo el argumentario que hemos utilizado de dar la cara delante de la ciudadanía, lo mismo ante otras asociaciones y en otros barrios, igual, simplemente explicar cómo va a ser el desarrollo de este contrato y posteriormente crear una comisión para hacer el seguimiento a este contrato, porque la propuesta que nos habéis trasladado pues pone, una vez puesto en marcha el nuevo servicio, se acuerda realizar foros específicos. ¿Por qué vamos a esperar a que surjan los problemas? Si tenemos una comisión que puede hacer, según se va desarrollando el propio contrato, ese seguimiento, y donde de primera voz, de primera mano, las ciudadanas y los ciudadanos nos pueden transmitir, ¿por qué no crearla en ese mismo momento, o ya desde este momento, esa comisión de seguimiento? Eskerrik asko. Bigarren txandan sartuko gara, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, tanto desde Riaren Eskubidea como de EH Bildu se empeñan en insistir que nos ha dado una participación, o incluso que esa participación es sesgada. Vamos a ver. Primero, como hemos hecho alusión en el texto, se hicieron una serie de foros dentro de la Agenda Local 21. Cierto, en la anterior legislatura, pero en esta legislatura se ha llevado a cabo, como bien saben, un plan de empleo en el cual se han recorrido un total de 3.002 viviendas en el municipio de Durango, donde primero se ha informado de la gestión de los residuos y de reciclaje, y posteriormente se ha dado la opción de participar. Se ha recogido un total de un 27% de aportaciones que se han incorporado al nuevo pliego. Tenemos un número altísimo de propuestas que, como digo, se han hecho a través de estas encuestas.
yo creo que es una participación bastante alta. Insisto en que, además, está contemplado el informar a las personas del casco viejo de los nuevos cambios que se van a dar, de los horarios, de la nueva maquinaria, de todo ello. Y aún así insisten en que no es real. Pues bueno, yo no sé ya cómo lo tenemos que decir, pero es una realidad que se ha llevado ese plan, que se ha dado esa posibilidad de participar, de contribuir, de ser oídos. Y que es más, se han aceptado y se han incorporado, y a la vista está. Por nuestra parte, poco más. Eskerrik asko, herrian eskubidea. Primero agradecer la incorporación de nuestra propuesta al punto y volver a insistir que es que no es una cuestión nuestra, de nuestro partido y del partido de H. Bildu, que es una cuestión que cuando vas y haces foros participativos en los barrios, la gente te lo reclama, que no es una cabezonería nuestra, solo somos un instrumento de recogida de esa información. La gente nos pide información y no se está diciendo de cómo se recicla, sino el uso de este servicio. Es una licitación muy completa, muy potente, que se necesita. ¿Le parece que es suficiente? Pues creemos que eso que se ha hecho se puede complementar con un espacio permanente de diálogo y de participación. Es solo eso, participación, nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Barkatu. AJ, ez, txanda izteko ja, EH Bildu. Soilik bukatzeko Alderdi Sozialistari erantzuteko, edozein kasutan guretzako aspaldidanik egindako batzarra dire eta ziren egin kontratu honen gora berak zehazterako orduan. Edozein kasutan, naiz eta horrela izan, naiz eta bere garaian egin ziren foro batzuk, naiz eta gero atesateko kanpaina bat egin, jarraitzen dugu pentsetan, benetan kontratu honek sortarazi aldituen arazoak ikusita, ez dauela inondik inora soberan, batzar informatibo batzuk egitea kontratu garatuko duen enpresaren arduradunarekin eta udal teknikoarekin, Durangarrek momentu honetan, naiz eta foro horiek eta kanpaina horiek eukial dituzten zalantzak argitzeko, ze motako zaborontzia jarriko dira, nun, zelan batuko diran, ze frekuentzekin, ze ordutegiak izango dian kale garbiketa egiteko, atal organikoa batuko da, ze sistemaen bitartez, ze bota aldan eta zer ezin da bota bertara. Alegia, herritarrek momentu honetan kontratu berri baten aurrean eukial dituzten zalantza guztizek aurrez aurre argitze aldera. Hori da eskatzen duguna eta horregaitik mantentzen dugu gure hasierako proposamena. Eskerrik asko. Mozio bideko guz, ordezkoa eta jatorrizkoa. Eta betiko legez, lehenengo ordezkoa bozkatuko dugu eta gero jatorrizkoa. Bai? Ordezko mozioaren alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, jatorrizko mozioaren alde, herrian eskubidea eta EH Bildu. Nik mesedez eskatu nahi dutzuet 10 minutuko etenaldi bat behar dut. Beraz, 10 minutuko etenalditxo bat eukingo dugu eta 10 minutu barru hemen egongo gara. Mesedez, eskerrik asko.
Bale, ba. Arratsaldeon, barriro be ekin gotzeu gure ohiko pleno honi. Zortzigarren puntuan gagoz edo sartzeko, eta zortzigarren puntu honeko hause dino. Euskal Herria Bildu taldearen mozioa Durangoko baserritarren azokaren araudia aplikatzeari buruzkoa. Sarrera registro honegaz 2019ko urtarrilaren 23koa. Aurrera. Bai, arratsaldeon guztioi. Voy a leer un extracto de una noticia del diario Noticias de Guipúzcoa de 28 de junio de 2018 que dice: un estudio analizará los retos de las 3 plazas que tienen un impacto económico total de 3,5 millones de euros. Con un impacto económico de 3,5 millones de euros, el mercado de Tolosa es uno de los motores que propulsa la economía local y comarcal. El mercado, sin embargo, se enfrenta a nuevos retos derivados de las nuevas formas de consumo y de alimentación, pero también otro tipo de desafíos dirigidos a satisfacer las necesidades de los baserritarras, productores y vendedores. Con este fin, el Ayuntamiento ha iniciado un análisis para modernizar el mercado y responder a las demandas actuales. El estudio, que abarca los 3 espacios principales del mercado, es decir, Euskal Herria Plaza, Verdura Plaza y Sercausia, ha dado sus primeros pasos este mes de junio y su realización ha sido consensuada junto con la asociación Tolomendi Landa Garapen, Elkartea, los propios vendedores que reclaman un análisis de este tipo. Por una parte, ha habido un cambio en los hábitos de consumo y, por otra, un cambio en las necesidades de baserritarras, productores y vendedores. Se han dado variaciones sustanciales en la manera de comprar y han surgido, debido a los nuevos espacios y las nuevas tecnologías, otros perfiles en cuanto a la clientela, una clientela más plural. La respuesta ha de ser global, la más completa y rápido posible, para adaptarnos a los nuevos tiempos, y el instrumento será el diagnóstico derivado de este estudio y su posterior plan de actuación con medidas concretas, explica la concejala de Comercio, Ferias y Turismo de Tolosa. Pues bien, a estas alturas, todas sabemos o partimos de la premisa que Durango es cabeza de comarca o pretende serlo, y que es una villa de servicios. No nos cansamos de decirlo, aunque la realidad sea otra, ya que las decisiones que toma este equipo de gobierno no son coherentes con esta premisa. Lo que debería ser un tractor de la economía local, como así lo es el de Tolosa, del sector primario de Durango y Durangaldea, además de un ejemplo modélico del consumo sostenible, de un comercio socialmente más justo, pues no lo es. Durango no lo es. Nuestra plaza del mercado no es referente de nada. Bueno, sí, de ser la plaza del mercado más abandonada de Euskal Herria, quizás. Y es una pena, porque ¿saben qué? Nuestra plaza del mercado es referente, pero nadie lo sabe, por ser una de las plazas con más puestos ecológicos que hay en Euskal Herria. Así lo dicen los propios baserritarras. Pero como la tienen abandonada, nadie lo sabe, nadie se entera. Y por desgracia, no es el motor que debiera ser. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, txanda zabalduko dugu, Alderdi Popularra. Creo que debemos revisar el reglamento y activarlo. Es importante desde ya tener los contactos con la mesa de baserritarras y estimo que desde la redacción y aprobación del reglamento vigente se han producido cambios de diferentes ámbitos que debemos tener en cuenta y que, en consecuencia, debemos incorporar al reglamento con las actualizaciones necesarias y consensuadas. Gracias. Eskerrik asko zuri, Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Sí, desde el equipo de gobierno planteamos este texto alternativo que a continuación paso a leer. El reglamento de funcionamiento del mercado de baserritarras de Durango ha permitido una convivencia ordenada de las actividades desarrolladas. ¿Entregamos texto? Perdón. Sí, decía que el reglamento de funcionamiento del mercado de baserritarras de Durango ha permitido una convivencia ordenada de las actividades desarrolladas los sábados por la mañana en la plaza del mercado de nuestro municipio. Dicho objetivo no ha estado exento de complicaciones derivadas de la aplicación del reglamento.
La realidad cambiante del sector ha traído consigo la necesidad de replanteamiento de algunas cuestiones que fueron incorporadas y aprobadas en dicho reglamento. A este respecto, no podemos obviar las actuaciones puestas en marcha por este Ayuntamiento en colaboración con Urkiola Landa Garapena para el seguimiento y control del efectivo origen en baserri y de temporada de los productos que se ofrecen en este mercado. Dado que se trata de un ámbito que ha sufrido transformaciones en los últimos tiempos, es preciso adecuar la norma que regula esta actividad de mercado. Por todo ello, el Ayuntamiento de Durango acuerda: 1. Iniciar los trámites necesarios para proceder a la revisión del Reglamento de Mercado de Baserritarras y 2. A estos efectos se abrirá un periodo de consultas a los agentes implicados, entre los que deberá consultarse con prioridad tanto a la Mesa de Baserritarras como a Urkiola Landa Garapena. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Arratsaldeon. Bueno, nosotros no dudamos de que se le pueda dar una vuelta al reglamento, sin embargo, pues creemos que no tiene que ver con la moción original, donde se pide algo tan claro como que se convoque lo que se llama la Mesa de Baserritarras. Y es que en estos 4 años casi de legislatura no se ha producido ninguna reunión de lo que realmente es la comisión del mercado, que sería esta Mesa de Baserritarras, pese a que los estatutos actuales dicen que han de ser cada 6 meses. Las y los propios baserritarras nos han trasladado ya hace bastante tiempo algunos problemas que está generando el funcionamiento del mercado. Y creo que en repetidas ocasiones, tanto EH Bildu como desde Herriaren Eskubidea, hemos insistido en varias comisiones de la necesidad de convocar esta comisión del mercado de baserritarras para tratar estos asuntos. Pero bueno, nuevamente la falta de voluntad del equipo de gobierno para convocarla ha sido evidente, por lo cual pues creemos que es necesaria esta convocatoria y apoyaremos la moción de EH Bildu. Mila esker. Eskerrik asko. EAJ. Bai, bueno, lehen esan bezala, guk ere mozio alternatiboa daukagu, talan irakurriko dut. Durangoko baserritarren azoka regulatzen duen araudiari esker, gure udalerriko azoka plazan zapatu goizetan egiten diren jarduerak era ordenatuan egitea ahalbidetu da. Nola nahi ere arazo batzuk izan dira araudiaren aplikazioa dela eta. Sektoreak bizi dituen aldaketek bestalde araudian jaso eta onartu ziren zenbait aspektu birplanteatu beharra ekarri dute. Honen aritik, ezin ahaztu dezakegu udalak Urkiola Landa Garapenarekin batera abian jarri dituen zenbait ekintza. Besteak beste, azokan eskaintzen den generoa baserrian bertan sortzen dela kontrolatzeko eta sasoian sasoikoa dela egiaztatzeko. Kontuan izan da esparru honek eraldaketa ugari ezagutu dituela azkenaldian, beharrezkoa da azokaren jarduera erregulatzen duen araudia egungo premietara egokitzea. Horrexegatik Durangoko udalak hauxe erabaki du. 1. Egin beharreko tramiteak egitea baserritarren azoka erregulatzen duen araudia berriztatzeko. 2. Honetarako kontsultak egingo dira eragileen artean eta batez ere baserritarren mahaia eta Urkiola Landa Garapena lehenetsiko dira kontsultotan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EH Bildu. Bai. Bueno, la moción alternativa resulta cuando menos graciosa, ya que dice que este reglamento de funcionamiento del mercado de baserritarras ha permitido una convivencia ordenada de las actividades desarrolladas los sábados por la mañana en la plaza del mercado de nuestro municipio. Ha permitido, pero si no se ha llevado a cabo. Si lo que se está demandando es que se lleve a cabo, que no se ha puesto en marcha. Está aprobado el reglamento, pero no se ha llevado a cabo. En todo caso, serán las complicaciones derivadas de su no aplicación. Esos son las complicaciones que tenemos de su no aplicación, que lo que se está solicitando, como luego se solicitará por parte de los taxistas, es que se aplique, por lo menos se aplique, se apruebe una ordenanza o un reglamento y se aplique, se lleve a cabo, no aprobar y aprobar cosas y que no se lleven a cabo, que queden en cajones. Bueno, nosotros hemos tratado de que nuestra plaza del mercado no esté como está en estos momentos. Y desde 2011 podemos recordar la cronología de lo que ha sido. En 2011 metimos la moción para crear el reglamento del mercado baserritarras, lo metimos Aralar y el Partido Socialista.
dada la situación penosa que ya entonces existía, en 2011, tras hablar con baserritarras, metimos una moción para aprobar este reglamento. El reglamento fue aprobado de manera definitiva en octubre de 2012 y durante 2013 se constituyó la Mesa de Baserritarras, en la que participaban los baserritarras, la Asociación de Comerciantes Durango Bay, Urkiola Landa Garapena y representantes del Ayuntamiento. En aquel momento se nombraron a Idoia Gorría del Partido Socialista y a mí mismo por parte de Aralar. Visitamos los mercados de Ordizia y de Tolosa. Se elaboró la instancia para solicitar la licencia de los puestos del mercado. Se elaboró un plan de acciones. Se incorporó a Iker Oceja, en aquel entonces presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, se incorporó a la mesa para que pudiese participar. También se empieza a reclamar por parte de la mesa, ya que el reglamento estaba aprobado, pero no se ponía en marcha. Y se empezaba a reclamar ya por aquel entonces, en 2013, que se pusiera en marcha. Se solicitó la adecuación de las instalaciones, porque hacía falta una mejora de la cometida eléctrica, control de accesos, etc. Durante 2014 estaban pendientes de ejecutar las obras, y eso es lo que se solicitaba, el tema de la cometida eléctrica, control de accesos y demás. Se solicitaba también instalación de cámaras de seguridad y se se valorase si esas mismas cámaras podían hacer el conteo del control de accesos. Se hizo un plan de evacuación, una formación de riesgos. A los baserritarras se les pidió que pusieran y que quitasen los extintores que se colocan los sábados en la plaza del mercado. Se hicieron visitas de control a los baserris, a los centros de explotación. Y de aquellas inspecciones surgieron una serie de actas, una serie de informes, en las cuales pues, algunos baserritarras pues, cumplían con lo que decían, lo que producían, y otros no. Y tras esas inspecciones vino una persona a la que ustedes conocen muy bien y a la que dejaron venir a la Comisión de Urbanismo nada más solicitarlo. Otras personas no tienen tanta suerte, tienen que esperar igual meses y meses o no se les invita nunca. Y expuso sus quejas y desde entonces, desde 2014, no se ha hecho nada de nada. Como siempre, ven un problema y utilizan la técnica del avestruz, que también conocen, esconden la cabeza bajo la tierra para no ver el problema. Déjense de palabras vagas y vacías y digan con hechos qué es lo que han hecho por la plaza del mercado estos últimos 4 años. Y si no, ya se lo voy a decir yo. En 2015, nada. En 2016, nada. En 2017, nada. Y en 2018, tampoco. Y para que no me diga la señora Agostini que miento, luego matizaré lo que están intentando hacer ahora en 2018 y 2019 para un lavado de cara a las elecciones. Eskerrik asko zuri. Bigarren txanda sartuko gara, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Herriaren Eskubidea. Bueno, solo por volver a repetir que esto es un tema que se ha repetido en las comisiones desde hace ya bastante tiempo. Lo hemos hablado repetidamente. Ha habido, en principio, como siempre, buenas palabras de voluntad para convocar esta mesa de baserritarras. Pasan los meses, pasan los años, nunca se convoca. Y como he dicho antes, me gustaría leer del propio reglamento del mercado de baserritarras algo que dice que es el artículo 32, la organización y dirección del mercado estará encomendada a la Comisión del Mercado y dicha comisión se celebrará reunión cada 6 meses. Sus funciones serán, entre ellas, controlar el desarrollo de la actividad en el mercado e informar al Ayuntamiento de la realización de conductas contrarias a las normas reguladoras del mercado. A nosotros nos han tenido que venir a trasladar que se está produciendo esto por el simple hecho de que este reglamento no se está cumpliendo por parte del equipo de gobierno. Entonces, lo que solicita la moción, entendemos que es lógico, que se ponga en marcha, que se cumpla este reglamento y que se reúna esta comisión para dar una solución a los problemas que se están generando. Y Eskerrik asko zuri, EAJ. Batxanda izteko, EH Bildu. En abril de 2015 planteamos una moción para solicitar la puesta en marcha de este reglamento, solicitando trabajarla y actualizarla si fuera preciso, y también dotarle de una partida presupuestaria para realizar un nuevo plan de acción.
y a lo cual ustedes, PNV, PP y PSE, bueno, PNV, PP votó en contra y el PSE se abstuvo. Y esa fue su única apuesta por la plaza del mercado. Hasta ahora. Fomentar el comercio no es hacer un bono de descuento en Navidades y olvidarnos para el resto del año. Fomentar el comercio y la plaza de Baserritarras no es poner la alfombra roja a Abadiño para que desarrollen junto a San Fausto una gran superficie comercial. Parece que les gusta vivir de los modelos agotados, las viviendas, los centros comerciales, etc. Nosotros, sin embargo, en noviembre de 2018 metimos una moción que fue aprobada para que este ayuntamiento no firme un convenio con Abadiño y que se estudie este tema en la revisión del Plan General para decidir entre todas las personas de Durango qué Durango queremos. Evidentemente, pues para proteger el comercio de Durango. Fomentar la plaza del mercado y el comercio no es tenerla abandonada, ya no solo por las condiciones del espacio, que son penosas, sino porque, a pesar de que los baserritarras, junto a Durango Bay, intentaron dinamizarla y hacer de ella un espacio tractor de la economía local, ustedes no les han apoyado, les han abandonado, les han dejado abandonados. Ahora tratan de paliar, en alguna medida, o más bien, lavarse la cara de cara a las elecciones, como decía, ya que a finales de 2018 habéis contratado a una empresa, Flow, para que haga un estudio estratégico. Ahora, en el último momento, gastando 12.300 euros más IVA, sin haber contado con nadie, ni con Dendak Bae, ni con los Baserritarras, ni con Urquiola Landagarapena, ni con nadie, como decía. Sin embargo, en Tolosa, como bien he leído antes, fue al contrario. Fueron ellos, las personas que participan en esa plaza del mercado, los Baserritarras, el Tolosa Landagarapena, la Asociación de Comerciantes DIF, han sido ellos los que han solicitado que se haga el estudio, los que dinamizan la plaza. Y aquí no, aquí, como siempre, se deciden en despachos cerrados por cuenta del resto para que, si bien se guarden esos estudios en otro cajón, como nos tienen acostumbrados. ¿Se acuerdan de estos estudios que nos costaron a riñón? El estudio PERCO, fase 1, fase 2, después lo único que ha subsistido ha sido el símbolo este de turismo de Durango. Estudios que hemos pagado, como decía, a riñón y que solo han servido para tenerlo en un cajón, porque ninguna de sus acciones o casi ninguna de sus acciones se han llevado a cabo. ¿Dónde han quedado sus acciones? Como decía, son expertos en hacer estudios y gastar el dinero. Ahora, en 2019, en el último momento, porque se acercan elecciones, me vuelvo a repetir, queréis contratar la limpieza de cara, esta vez de la plaza del mercado. Un raseo de las paredes, pintar un poquito para que no parezca que eso parece el Bronx o ya está a saber qué zona. Arreglar el lucernario y demás. Todo de cara a la galería. Digan cuántas veces se han reunido con los baserritarras o con las personas de los puestos del mercado. ¿Cuántas mesas de coordinación de la plaza del mercado han convocado esta legislatura? No, dígame cuántas, déjese de mirar el tiempo. ¿Cuántas? Responda, ¿cuántas? Es fácil. Es fácil, ya se lo digo Amaitu da yo. ordua. Ninguna. Amaitu da. Es vuestra táctica no hacer nada, mirar a otro lado, no resolver los problemas y cuando se acercan las elecciones intentar de disimularlo haciendo parches y parches. Ya lo decía la señora Goistidi en su artículo de opinión, Apoltronados, el 29 de abril de 2013 en Durangón, que leeré también un par de extractos. A lo largo de los 30 años precedentes, esa ha sido una de las actuaciones principales que hemos tenido que escuchar y sufrir quienes desde las filas de EAJ-PNV hemos ocupado los más diversos cargos en todo tipo de instituciones que las ciudadanas y ciudadanos han tenido a bien otorgarnos. Nuestra larga historia democrática y nuestro compromiso con esta patria, nos ha guiado para tratar de responder con la mayor de las responsabilidades a tanta confianza depositada en nosotras y nosotros. En cualquier caso, probablemente, el caso más curioso sea el de aquellas y aquellos que, señalados con el dedo inquisidor, como apoltronados, ocupan ahora con tanta pompa y boato esos lugares preeminentes en las instituciones, incluso
En aquellas que consideran, eran otros tiempos al parecer, trasnochadas, léase diputaciones forales, aun con todo, siguen tratando de acaparar los más diversos y variopintos cargos. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Durango han sellado un acuerdo con el PSE para acaparar por turnos aquellos cargos de representación supramunicipal que tengan que designarse por pleno del Ayuntamiento. Ello no significa en ningún caso que lleven a cabo el cometido que se autootorgan, ni mucho menos. Ahí está, como botón de nuestro... Ahí está, como botón de nuestra... como el botón demuestra el nulo trabajo que lleva a cabo los representantes del Consejo del Mercado. Nulo trabajo. Así nombrados, pero ni están ni se les espera. Se supone que hablaba de nosotros, pero ha pasado el tiempo y más bien parecía una autodefinición de lo que han hecho, o más bien de lo que no han hecho. Queremos transmitir a la ciudadanía y a sus comerciantes y a los baserritarras que somos conscientes de la importancia del comercio local, que da vida a nuestras calles, fomenta el empleo de calidad y es el sostén de muchas familias. Asimismo, reconocemos que la plaza de Baserritarras forma parte de nuestra identidad y cultura y que sirve de espacio de socialización para las personas de nuestro pueblo. Por ello, tener claro que vamos a defender el comercio local sostenible, cercano, de calidad en nuestro pueblo y haremos de ello una realidad. Trabajaremos con todos los agentes implicados para que entre todos decidamos qué hacer y cómo mejorar. A partir de la legislatura que viene, esto será una realidad. Eskerrik asko. 6 minutos. Eskertuko neutzueke isiltasun apur bat, ze gertatzen dana da, gero gainerako adibidez lehen gertatu zaio herriaren eskubideko bozeroaleari oso zaila izan dela hasieran aste berbetan, ze hor zarata eta salaparta egonda, beraz mesedez eskertuko neutzueke isiltasun apur bat egotea. Eskerrik asko. Aurrera orduen bosketagaz, baina adierazi beharra dago lehenengo txandan eta gehiengoz onartuta, bozeroalean batzordean, lehenengo txandan 5 minutu dira, eta bigarrenean 2. Eta 2tik 7 5 minutu gehiago dira. Hori matematika utza da, ez dakit kontrolatzen dozuen. Eta horrek esan nahi dau, injustiziaz jokatu izan dozula zurekide gainerako kideekaz. Gainerako kidiek, segundo batzuk gora edo bera, bete egin dabe adostutakoa. Eta zuk zeuk, ez duzu bete gainerakoekin, eta ez ara justoa izan gainerakoekin. Boskatuko dugu. Eta mesedez isilik, orain bai ez dekozula berbea. Ordezko mozioa lehenengo eta gero jatorrizkoa. Ordezko mozioaren alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, jatorrizko mozioaren alde, herriaren eskubidea eta EH Bildu bat gitxi hau, EH Bildun. 9. Durangoko jubilatuek eta herria auzo elkarteak aurkezturiko mozioa. Mugikortasun murriztuko pertsonen kolektiboari buruzkoa. Sarrera erregistro honegaz 2019ko urtarrilaren 22koa. Ez dakit elkarteko baten batek nahi daben mozioari buruz berbain edo, ez dakit? Irakurri, komentau edo dana dalakoa. Nahi da, baina. Hementxe, mesedez. Hortxe. Mesedez lehenengo izena, eta gero ja... Ixotu. Hortxe. Arratzalde ondan hori. Esto Matias Oregi naiz. Eta, bueno, nahi eskubiratuko plataformakoa. Bueno, erderaz erakurriko, zehola sartu da mozioa, eta gero azalpenak emongo dituaz. La plataforma de jubilados de Durango y la Asociación de Vecinos Herria, con el número de registro ASRPB 00841 y con domicilio social en las Catasur y Torrebidea 2830 bajo 4848-200 Durango, Vizcaya, exponen que en la localidad de Durango hay un colectivo de personas de movilidad reducida,
con dificultades para desplazarse a los centros de salud o a otros servicios de carácter público. Que el municipio de Durango no existen grandes distancias, pero en ocasiones el acceso a los servicios públicos puede suponer una gran dificultad, suponiendo a su vez un coste económico difícil de costear. Que los solicitantes proponen las siguientes alternativas a la problemática expuesta. Programa de ayudas al colectivo de referencia con la finalidad de subvencionar el coste de desplazamiento. Convenio de colaboración con el Servicio de Taxistas de Durango con la finalidad de ofrecer un coste de desplazamiento accesible. Solicitan que el Ayuntamiento de Durango valore la incidencia y las alternativas expuestas en el Pleno para su discusión, en su caso, aprobación y puesta en marcha de la solución elegida. Y para que surtan los efectos oportunos, a la espera de su contestación, se despide el presente a Durango 22 de enero de 2019. Plataforma de Jubilados de Durango, Asociación de Vecinos Herria. Ez, nik bakarrik gauza bat ez, o nik guruzu azalpen bat emongo dut, erostantzin ostean. Oin eman bida. Vale. Esto te azaldu oingoan, aurrekoan azaldu indot. Aurrekoan azaldu indodala, ontsa bertan ez dutela azaldu, baina aproba prozedura hauxe da. Zeuek nahi badozuen moseinoa irakurri, azalpenak emon, eta behin ja hori eginda, eztabaidan sartzen gara, eta bosketa egiten dugu. Vale, osea, que hau da momentu azalpenak edo dana dalakoak emoteko. Bueno, arazo hau oso sentzilu da. Osea, da gainera, gente batek, buseten dau, hori, tazi bat. Momentu honetan nola soluzioetan dabe. Hori, mobilidade hau gutxideken personak, o diskapazibadeko personak, normalian, juten direz. Tazi bat hartzen dabe, eta juten direz ara. Orduen, badago, arazue da hori, esplikazio da, nola soluzionatu, bat. Oin, beste batzu badagoz, ez dakit, baina gaur egunin hori egiten da. Hori egiten da. Ordu honek esteko, ez bizerko, ez etxideko, ez takit. Aben beti egin da, que si está en el cajón, no está en el cajón, pero hau aben dago. Eta gure erabaki bat oin, ez abetik zera. Hau, bueno, holan da. Osea, que ez dakit zegeita esplika horiken. Ya está, hori da, oin. Beste alternatibatzu guezgoaz esaten ezetzik. Eta hau, praktikan, alemeneko herrietan badago martxan. Bai, martxan, paintzet, baitu, ni jaioa naiz berri zen eta berri zen badago. Eta baki nola funtzionetzen daben. Jutez ayuntamenture, epinten dozu, bani fulano naiz, eta haute hau, eta kondizio dekaz o desdekaz. Gero, eskatzen dozu zuzara hori, jutezak taxistie deitotzazu, eta jazta. Ike dutzu zure servizio eta fuera. Beste barik. Osea, que... Zeuek esan. Vale, eskerrik asko. Egon. Ez, bueno, a ver, Juan Sánchez aldeizu gure bozu, ez dau pegarik, dino? Entzun, nahi dozun lekutik entzun. Hemen aurrien, anatzien, gurozun lekuen, ez dau pegarik. Gu gaitik, ez dau pegarik. Baina normalien, azalpena egiten dauen jentiek, entzun iten dago apur bat eztabaida hortxe jarritxe. Baina zuk nahi dozune, bale? Bale. Orduen bai, txanda zabalduko dugu, Alderdi Popularra. Muchas gracias por su presencia, por su exposición. Creo que es algo que vamos a estar todos muy de acuerdo en que es algo importante. La movilidad reducida normalmente viene acompañada de alcanzar edades que todos deseamos que nos lleguen y, por supuesto, que estamos tratando entonces un asunto de todos para llegar a las mejoras que estamos todos seguros que hay que adaptarlas. Por supuesto que van a venir muy bien el observar lo que podamos tener en municipios cercanos o lejanísimos, me da igual, todo lo que puedan ser buenas ideas y creo que es algo que debemos trabajar y mejorar. Es cierto que Durango tiene su infraestructura, pues no se encuentra todo a disposición de todo el mundo y hay barrios pues más alejados de los servicios que a veces no se trata solo de caprichos, sino de necesidad
y debemos dar solución a este asunto. Estamos totalmente de acuerdo desde el Partido Popular. Gracias. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, antes de nada, yo también quiero agradecer la presencia tanto del representante de la plataforma de personas jubiladas como de la Asociación de Vecinos y Vecinas Herría, que hoy nos acompañan en el Pleno. Bueno, antes de nada quería hacer un poco de contexto por las fases que hemos pasado con esta necesidad, y me explico. Ya al inicio de legislatura detectamos esta necesidad, siempre pensando en personas en edad avanzada y con problemas de movilidad independientemente de la edad, incluso problemas de movilidad que podían ser transitorios. ¿Cuál fue el primer problema que encontramos? Fue que no existía en Durango un taxi adaptado. Por lo tanto, no podíamos dar el servicio en condiciones. El no existir un taxi adaptado impedía que personas que están, por ejemplo, en silla, pues lo pudieran desplazarse. Empezamos a trabajar en la posibilidad de crear alguna subvención que podría, pues bueno, que alguien se decidiera a adaptar un taxi porque tiene un coste muy elevado. Entre medias, hemos tenido una solicitud para hacer una modificación en el taxi. Un taxista de Durango en concreto ha solicitado llevar a cabo una adaptación en su transporte y poder dar ese servicio. Esto ha sido ya pasado por Gobierno y ha sido aprobado. A todo esto se han llevado a cabo diferentes reuniones, tanto con el personal técnico de este ayuntamiento, y con ello me refiero a personas mayores, las técnicas, como con el personal de movilidad, porque creemos que es muy importante que la regulación se lleve a cabo con el punto de vista de ambas partes. Y, por supuesto, paralelamente a esto se ha llevado una reunión con los taxistas de Durango, dándoles la opción a poder llevar a cabo una adaptación en su taxi. A día de hoy tenemos la regulación avanzada. ¿En qué sentido? En que está delimitada porque va a ser para personas de edad avanzada, mayores de 80 años o, como decía antes, con problemas de movilidad, aunque sea transitoria. Sí tenemos regulaciones en otras zonas, pero no son asumibles en Durango. ¿Por qué? El problema mayor es que son pueblos, en su mayoría, hemos hecho un estudio de ellas, incluso un partido político nos presentó una que se equivale, para ser exactos, a la que hay en Amorebieta, donde lo que regulan es acercar los barrios al centro. Incluso tienen que estar a X distancia. Por la forma de Durango no nos sirve, porque además lo que buscamos es que las personas de Durango, que son, insisto, con edad avanzada, puedan mantener su autonomía. Y esa autonomía vemos imprescindible que puedan hacer determinadas gestiones, desde ir a organismos oficiales o al banco, por poner un ejemplo. Y para eso no entraríamos a regular que tenga que haber una distancia, o puedan ir, por poner un ejemplo, al centro médico, que no está en el centro de Durango. Bueno, como decía, a día de hoy la regulación está avanzada. Tenemos establecido incluso el sistema de los 150 viajes que se van a establecer al año. Perdón. Los 150 viajes, el coste de estos, la subvención que va a llevar a cabo el ayuntamiento para estos viajes. Pero sí es verdad que falta la parte de conveniar con los taxistas, que creemos que en principio hoy están aquí, no va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo, porque, como digo, en la reunión que llevamos a cabo, miro a la presidenta de Urbanismo porque ella también estuvo presente en esa reunión, mostraron sus ganas de colaborar y de llevarlo y de hacerlo, el servicio, pero sí tenemos una serie de informes jurídicos que nos faltan en cuanto a cómo dar la subvención a las personas mayores, y también falta que pase por la Comisión de Acción Social, que es quien va a llevar a cabo esa subvención. Luego, posteriormente, la gestión, si se realiza por urbanismo, como se ha hecho en otros sitios, no tenemos ningún problema. Pero sí nos gustaría que esté abierta durante todo el año. Bueno, una serie de detalles que creemos que no va a haber problemas. Sí insisto en que lo fundamental era el taxi adaptado. Se nos decía, bueno, por todas partes, no podíamos poner un servicio para personas con movilidad reducida y que luego el vehículo no estuviera adaptado. No queríamos que lo llevara
a ver cómo me explico, que se haría a través de Cruz Roja, que es otro sistema que utilizan en algunos sitios, pues porque no queremos que la persona sienta que le llevan, pues bueno, algo equiparable a ambulancia, etc. O sea, no íbamos por ahí, queremos que sea lo más normalizado posible, que las personas en edad avanzada puedan seguir haciendo el día a día y aquellas gestiones que consideren importantes, que puedan ir incluso acompañadas en este servicio, que lo puedan utilizar como quieran durante el año y esperemos que en breve venga a este pleno pues, la aprobación definitiva, como digo, del convenio con el gremio de los taxistas. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bueno, arratsaldeon berriro. Bueno, eskerrik asko egin dozuen aleginengatik mozio haguna ekartzeko eta galdu dozuen denpora gailik ere bai. Galdu dozuen denpora diogu gaur hemen eta gai honi buruz denok ari garelako denpora galtzen. Ze ikusten dugun moduen dana da larrosa kolorekua. Ez dakit, oin enteratzen gara bebai, oin enteratzen gara. Gero esango ditugu nola izan den prozesua. Mozio hau, ja, onartuta, aurkeztuta eta onartuta dauelako orain dela ia 3 urte. 3 urte. Gure taldeak 2016ko apirilaren 19an aurkezten zuen eta onartu zen pleno areto honetan. Gobernu taldeak nahi izan eskero, zerbitzu hau martxan egongo litzateke. Ze 2018ko uztailaren 3an, zerbitzu hau martxan jartzeko, ordenantza zirriborroa batzordean aurkeztu genuen. Beste talde, aportazioak edo aldaketak egiteko. Osa, uztailaren 3an, aportazioak eta moldaketak egiteko. Gaur, urtarrilak 9 itxaroten gaude hori gertatzera. Baina, bueno, antza denez, dana konponduta dau eta dana martxan dau, eta dana doi sobre ruedas. Hori nahi dugu sobre ruedas. Beste adibide bat da, gaur mozio moduan, aurkeztu behar izan dugula, 2017ko otsailaren 13an onartu zena. Adierazpen instituzionala moduan. Baina, pensionisten bozeramaleak esan zuen esatzo, kajoi batean sartzen dira gobernu taldearentzat interesik ez dutenak. Legealdi hau horren adibide garbia da. Ez dugu lertzen nola nagusien defendatzaile bakarrak agertzen direnak proiektu dizdiratzuekin, kasu honetan, nagusien bizitza eta mugikortasun murriztua duten personen bizitza hobetu nahi duen zerbitzu bat eskutatzen dute. Orain arte, gaur proiektu estrella daue bai, dizdiratzua bai. Hasieratik argi izan dute zerbitzu honetaz ezer jakin ez dutela. Eta taxi egokitu baten erosketarako laguntza eskaini dute. Hori trampa egitea da. Eta zoritxarrez, trikimailu horietara ohitzen ari gara. Taxia sartu nahi bada oso ondo, baina hemen erreklamatzen dena, zerbitzua martxan jartzea da. Araudia egiterakoan aktiboki parte hartuta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bildu. Bai, azteko eskerrak eman behar ditugu berriro herri mugimenduei, kasu honetan bi herri mugimendua bil plataforma elkarrekin ekarri dute proposamen hau, bata da nahiko berria, urte betea egin du, pentsionisten mugimendua, da oso berria, baina oso aktiboa aldi berean, eta bestea da elkarte historiko bat Durango, Merri elkartea, eta honek lan luzea egin du. Eta biek batera, eta hori oso pozgarria da, biek batera ekarri dute proposamen hori. Beraz, eskertu nahi dugu, bai proposamena, eta bai gaur, eta bai egunero egiten duten lana. Eta kezka hau, askotan agertu da, eta da mugikortasunaren inguruan. Eta mugikortasunaren inguruko kezkak guk ekarri ditugu askotan, pleno honetara. Kasu batzuetan, saiatu gara autobus parada gehiago egiten, eta azkenengo proposamena izan zen, beste autobus parada bat egitea auzoan bertan, Matadedon bertan. Hori, badakigu, hori ez da nahikoa.
porque muchas veces con el autobús y con una parada de autobús no es suficiente para los problemas de movilidad. Es verdad que en Durango las distancias no son grandes, pero las distancias se hacen muy grandes cuando te cuesta andar. A mí mismo hoy, pues venir desde Calle Barría hasta el ayuntamiento me ha parecido casi un maratón. Entonces, eso pasa cuando tienes problemas de movilidad, que pueden ser transitorios, esperemos, que pueden ser más permanentes, pues las distancias se hacen muy largas, pero incluso utilizar un autobús se hace muy complicado. Es decir, los autobuses de Bizkaibus, pues subir y bajar al autobús también se hace complicado. Entonces, sabemos que eso es difícil y que con poner más líneas de autobuses, pues a determinada gente le hace un servicio, pero hay determinada gente que eso sigue siendo difícil. Y por eso pues está de nuevo encima de la mesa este tema. Está encima de la mesa también y está aprobado en este pleno la puesta en marcha de una mesa de movilidad. Los compañeros de Ría en Escubidea han mencionado mociones que están olvidadas y entre esas está también la puesta en marcha de una mesa de movilidad que estudie los problemas de movilidad en Durango y cómo darle solución de una manera global. Eso está aprobado en este pleno y está en ese cajón enorme que debe tener el equipo de gobierno en uno de los edificios que no se usan. Debe tener pues todas las mociones esas que se aprueban pero que nunca se ponen en marcha porque no gustan. Pues ahí debe estar también la de la mesa de movilidad. Y está también la de, efectivamente, el Auso Taxi que presentó en su momento de Ría en Escubidea y que se aprobó y que tampoco se ha puesto en marcha. Mahai gainean dago asuntoa eta auzoetatik mugitzen garenok badakigu, hori, jendeak esaten du, hori arazo badala eta hori emateko aukerak badaoz, que no tenemos que inventar nada, que es que en los pueblos de alrededor, en prácticamente todos, está en marcha. Yurreta, Amorebieta, Elorrio, Berriz. Entonces, es algo que está en marcha y es algo que se puede poner ya. Aquí de repente, pues parece que sí, que hay algo hecho, casualmente como siempre, a golpe de emoción. Cuando aparece una moción, pues entonces parece que hay una solución en marcha, pero que si no había taxi adaptado o algo así. El taxi adaptado, en principio, es una excusa. Es decir, no todo el mundo que tiene problemas de movilidad necesita un taxi adaptado. Aunque no haya taxi adaptado, se puede dar ya el servicio. Cuando haya taxi adaptado, más. Pero es que además, un taxista hizo la solicitud para un taxi adaptado y se le dijo que no. No, nos hemos confundido. Sí, pero se le dijo que no. Hubo un error ahí y entonces, bueno, lo del taxi adaptado es una excusa, se puede poner en marcha sin haber taxi adaptado. Y cuando haya taxi adaptado, mejor servicio. En todo caso, pues bueno, como este tema está encima de la mesa desde hace tiempo, a nosotros nos pilla con los deberes hechos también. El Ría en Escubidea presentó una propuesta y nosotros también hemos hecho el estudio de lo que hay en los pueblos de alrededor y también lo tenemos hecho. Es decir, lo tenemos hecho y tenemos pues presentado, pues por un lado, lo que sería el convenio de colaboración con los taxistas y la convocatoria de subvenciones. Es decir, está porque tampoco es muy difícil, es estudiar lo que hay en los pueblos de alrededor y escoger lo mejor de los ejemplos que hay alrededor y ponerlo en marcha. Lo que se está haciendo, pues en este caso en Elorrio, la nuestra está basada sobre todo en la de la experiencia de Elorrio, nos parecía la más completa, es decir, pues es copiar, pegar y donde pone que es para cuando están a barrios a muchos kilómetros de distancia, pues borrar y poner otra cosa que sirve para los barrios de Durango, aunque no haya tantas distancias, a la gente se le puede hacer largos. No es tan complicado ponerlo en marcha porque está funcionando en otros sitios y se puede hacer que funcione aquí. Entonces, pues bueno, nuestra propuesta está ya como para ponerla en marcha y hay otras propuestas también hechas desde hace tiempo. Entonces, lo que hay aquí es un problema en que solo cuando se presenta una moción, entonces nos acordamos. Esperemos que esta, si se aprueba, no vaya al cajón ese o al edificio ese donde se guardan las mociones aprobadas que no nos apetece poner en marcha. Esperemos que esta vez, si se aprueba, se ponga en marcha realmente. Eta berriro, eskerrak eman, bi elkartei, gaia berriro pleno honetara ekartzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bigarren txanda zabalduko dugu. Ez, parkatu, EAJ, parkatu. Tranquil, gogoratuko neban, tranquil. EAJ. Bai, gabon jada guztioi eta ongietorriak eta eskerrak emon baita betorri sarien hoi, herritar guztioi. Gu mozioaren edukinarekin noski ados gagoz,
eta Alderdi Sozialistako boseraileak esan duen bezala, denbora daramagu lanean, eta ondo dago, baita be, oposizioan dauden alderdiak euren proposamenak, ona bertaratzea, eta euren proposamen inguruan propaganda egitea. Eta oso erraza da, baita be, ona etortzea eta esatea gauzak martxan jartzea oso erraza dela, eta ez dela, ezer behar, baina gero bitxia izaten da, batzordetara goazenean, eurek izaten direla normalean pega jartzen dituzten lehenengoak. Badirudi, proposamenak bakarrik balioa dutela beraiek aurkezten dituztenean bereak, baina norberak berea aurkezten duenean, orduntxe tirabirak hasten dira eta pegak hasten dira. Eta proposamen bat aurkeztea, proposamena beran beregi aurkeztea da, eta ez txostena maigainan utzi eta tori hau ekarri dizuegu eta joan, batzuetan inork egin izan ohi duen bezala. Proposamenak egitea ondo da, alboko herrietan zer egiten den begiratzea ondo da, bejon deizuela, beste batzuetan ez pasaizue gustatzen neuk egiten dudanean, baina ondo dago baita be, beste herrietan begiratzen dugunean eta han egiten dutena kopiatzen baldin badugu, mesedez ondo kopiatzea eta gauzak txukuntasunez aurkeztea, segero arazoak sortzen dira, eta arazo horien arduradunak beti izango gara gu geu, zeren zeuek aurkeztu dozue zeuen txostentzoa eta bete dozue espedientea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bigarren bueltan sartuko gara, orain bai, bigarren bueltan, ia mesedez. Isiltasun apur bat. Ja, badaki, dana gauzkantzaute oso berandu da, eta ondinon beste mozino bat geratzen jako, baina mesedez. Zenbat eta gehiago tarda orduen eta txarrau, bale? Bigarren txandan sartuko gara, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista. Bueno, una parte que se me ha pasado decir en mi primera intervención es que la regulación también que tenemos hasta el momento se está llevando a cabo con el Grupo Motor de Ciudades Amigables. Y me parece importante decirlo porque el Grupo de Ciudades Amigables ha colaborado en diferentes actividades, diferentes servicios que hemos llevado a cabo con personas mayores e incluso han hecho una encuesta en sitios como el ambulatorio, preguntando a las personas que van acompañadas al centro médico cómo quisieran este servicio, etc. Dicho esto, bueno, en primer lugar, tengo que contestar que no estamos funcionando a golpe de emoción y menos con personas mayores o en edad avanzada. Pueden repetirlo las veces que quieran, pero es mentira. Y es mentira por lo siguiente, porque en esto, desde el inicio hemos intentado sacarlo adelante. Y no lo vamos a sacar a medias, no lo vamos a sacar sin taxi adaptado, por mucho que digan que se puede dar a una parte de la población. Si estamos diciendo que son personas en edad avanzada, que tienen problemas de movilidad, ¿qué vamos a sacar? ¿Un taxi normal que luego no puedan utilizar? Déjeme terminar. No, lo vamos a hacer bien. ¿Que hay un error administrativo cuando se contesta a una solicitud? ¿Tenemos la culpa? Por favor. ¿Tenemos la culpa de que haya un error? Bueno, si nos la quieren echar, échenosla. Vale. Y ya de paso voy a recordar lo que se está haciendo con las personas mayores. Se ha trasladado el hogar de las personas mayores a los barrios, a 4 zonas de Durango, para personas de edad avanzada. Todos los ejercicios de psicomotricidad se han llevado allí y es fundamental para que puedan continuar con su autonomía. Hemos llevado a cabo un comedor para personas mayores con todo el esfuerzo que supone para un ayuntamiento llevarlo a cabo. Una vez llevado ese comedor, se ha decidido ir a por la comida a domicilio para aquellas personas que no pueden. Se lleva a cabo un voluntariado por parte de la gente joven de acompañamiento a personas mayores. Somos conocedoras de que hoy día las personas mayores tienen un apoyo familiar, pero por condiciones laborales, por 1000 motivos, no pueden ser su único apoyo. Y para eso esta institución está ahí, al lado de ellas. No nos vengan a contar aquí una regulación que se llevó a una comisión, que la tenemos aquí, y que la parte técnica, porque en todo esto, además, les dejamos y oímos a la parte técnica, que son quienes saben, que nos digan cómo llevarlo a cabo. Nos negamos a copiar lo que otro municipio ha hecho, porque no se ajusta a lo que necesita Durango. Y si no, díganselo a la gente que entiende, incluso a Ciudades Amigables, a ese grupo motor que está ahí a pie de calle trabajando en ello. No nos vengan a dar hoy lecciones en un tema que llevamos peleándolo un montón de tiempo, porque no se las vamos a admitir, ni a un grupo político ni al otro. Lo siento mucho, pero es la realidad.
Eskerrik asko. Herriaren eskubidea? Bai. Pues yo sí me voy a permitir el decir lo que tengo aquí. Mucho tiempo, son 3 años desde que se aprueba una moción. Mucho tiempo no es desde que el 13 de noviembre del 2018 lo único que se dice en una comisión de acción social es que se está valorando la posibilidad de una licencia de la subvención a la compra de un vehículo. De noviembre aquí no es mucho tiempo, lo que es mucho tiempo es desde el 2016 aquí. Eso sí es mucho tiempo. No hay taxi adaptado. ¿Nos vende usted el taxi adaptado? Estupendo, lo compramos, pero que la gente no está pidiendo un taxi adaptado, porque el que tiene movilidad reducida no necesita un taxi adaptado siempre, necesita un taxi, necesita un vehículo. No siempre necesita un vehículo adaptado. Coste elevado. Pero coste elevado, ¿cuánto es coste elevado? Porque todavía hablamos de los proyectos estrella, pero resulta que todavía no sabemos el coste de algunos de ellos y se venden como que son la panacea. ¿Cuánto es un coste elevado? ¿30.000 euros? No sé, con 30.000 euros si echamos cuentas un viaje por Durango, subvencionado 7 euros por el ayuntamiento y la persona que pague 2 nos salen 15 viajes al día. No sé si es mucho o poco. Una docena de servicios en otras historias nos parece una barbaridad. 15 viajes al día igual son suficientes. Hay profesionales aquí que nos pueden decir si son o no son. Hablamos de reuniones con profesionales y demás. Yo no sabría, no voy a decir que alguien miente o no miente, pero yo sé de reuniones del equipo de gobierno con profesionales del medio y se les ha transmitido que nanay de la chinay, que no pensaban ni de lejos poner este servicio, dar este servicio. No sé, igual, no sé, yo como, igual sí, ¿no? Algo hay, no sé. Sin más. Entonces, por eso digo, 100 viajes, regulación adaptada, reglamento no sirve, pero si no se ha hecho ninguna aportación a ningún reglamento, nadie ha hecho, y resulta que hoy, desde noviembre aquí, tenemos todo atado, todo no cuadra. Esta gente está pidiendo un servicio, porque los ancianos, la gente mayor y la de movilidad reducida no surgió antes de ayer, ni la gente que necesita que se le lleve la comida a casa, ni la gente que necesita un comedor en el hogar del jubilado. Esos están desde hace mucho tiempo. Y lo que se trata es de vender productos estrella y no. Y de todas formas, decir que la inacción del equipo de gobierno no es culpa de los demás, porque los demás también vamos a las comisiones y aunque quieras trabajar, si no tienes la información de lo que se está haciendo y luego se viene aquí y se vende como que el oro y el moro, pues por ahí no vamos a pasar y lo vamos a decir siempre, guste o no guste. Y ahora, pues bueno, a por los refranes. Eskerrik asko. EH Bildu. Bai, bakarrik esateko, a la portavoz del PSOE y concejala de Acción Social. No tenemos ningún problema en reconocer las cosas que se han hecho bien y que se están haciendo bien. Lo hice el otro día en la comisión respecto a los programas de personas mayores y lo puedo hacer ahora en el pleno. Es decir, los programas de personas mayores, todo el tema del comedor, todo el tema de los programas de ayuda y acompañamiento con las personas mayores están muy bien hechos y además ha habido un impulso político importante por parte de la concejala, de Pilar Ríos en este caso, para que se llevasen adelante. Lo reconocemos sin ningún complejo, no se nos caen los anillos. Y reconocerlo públicamente. Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas y las decimos, pero cuando las cosas no se hacen bien también hay que decirlo. Y en el caso del Ausotaxi las cosas no se han hecho bien. Bueno, no se han hecho bien ni mal, simplemente no se han hecho. Y eso es lo que ocurre. El Foro de Ciudades Amigables, efectivamente, desde Ciudades Amigables también salió el tema, y salió el tema hace tiempo, que está sobre la mesa también. Entonces, es una petición que lleva mucho tiempo encima de la mesa y la que no se ha hecho. El taxi adaptado está bien, pero es que es una excusa. La mayoría de las personas que requieren ese servicio no necesitan un taxi adaptado, no vayan en silla de ruedas, simplemente pues una distancia que a cualquier persona se le hace normal, se le hace muy larga. Subir a un autobús, que para cualquier persona para una persona puede ser una operación sencilla, se hace complicado.
y con un taxi les vale, con cualquier taxi. Entonces, que no hay un taxi adaptado, tenemos que conseguir que haya un taxi adaptado, pero mientras tanto demos ese servicio, y de eso es de lo que se trata. Porque además peticiones de este tipo, y hay muchas. La propia Asociación Herría también, para la zona nueva en el Matadero, tiene solicitados ejercicios psicomotrices también para las personas mayores, y también es otra que tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con esas peticiones. Pero la petición está de la usotaxi y está hace tiempo. Entonces no vale decir y poner excusas. Y no vale, sobre todo, para el portavoz del PNV, echarle jeta. Echarle tanta jeta y mentir directamente aquí. Entonces, mentir directamente aquí diciendo que decimos que no a todas las propuestas. ¿Cómo que decimos que no a todas las propuestas? Y muchas de ellas salen con nuestro voto, con el voto, y muchas con unanimidad. La propuesta es buena. Decimos que no a lo que puede ser una chapuza, pero decimos que sí a lo que hay que decir que sí. Lo acabo de mencionar, el comedor de personas mayores salió con el voto y con la felicitación. Es decir, decimos que sí a lo que nos parece que está bien, y decimos que no a lo que nos parece. Se piensa el ladrón, ya que vamos de refranes, de que, como dice, es la señora no, que dice que no a todo, pues cuando dice algo es el no, pues se piensa que los demás vamos diciendo que no. Eta ondo dao, esan du, ondo dao posizioak proposamenak ekartzea hemen. Pues claro, ondo dao posizioak proposamenak ekartzea. Lo que no está bien es que el equipo de gobierno no traiga propuestas y tenga que ser la oposición la que venga aquí con las propuestas, con los reglamentos estudiados, que copiar, que no copiar. Se trata de aprender de lo que se está haciendo en otros sitios y coger lo bueno y adaptarlo. Y entonces, pues bueno, hay que echarle jeta, para echarle en cara a la oposición que traiga propuestas cuando ella viene con las manos vacías y prácticamente ni siquiera entra en el tema. Es decir, dice 4 frases redundantes mientras que su compañera señala el reloj todo el rato. No tendría que hacerlo si no se pasara usted del tiempo. Cojo el que no utiliza la portavoz del PNV, que normalmente con 2 frases lo liquida todo. Pero bueno, le cedo la palabra, a ver si esta vez consume los 2 minutos. Usted no cede las palabras las cedo yo. Es que ricasco. EAJ. Bueno, pues parece que a algunos les han dolido algunas verdades. Voy a intentar hacerlo en 2 minutos. Y además lo voy a hacer en un tono tranquilo, porque creo que además no hace falta levantar la voz, como hacen otros y otras, para tener más razón. No porque uno levante más la voz va a tener uno más razón. Esto no es un mitin, es un pleno del ayuntamiento. Ni tampoco es un circo, es un pleno del ayuntamiento. Entonces, me parece bien que algunos y algunas levanten la voz o utilicen 7 o 5 minutos o los que quieran. Yo intentaré utilizar 2. Si me paso, me imagino que me cortarán, como hace otras veces con otros y otras. Pero tachar de mentirosa a alguien y poner en su boca palabras que no ha dicho, yo he dicho que cuando presentáis propuestas en la comisión, que poco tardáis en poner pegas, no que decís que no a todo. Con lo cual, escuchemos lo que decimos y no lo que nos interesa. Luego está bien darle la vuelta a todo. O incluso está bien ir de abanderado de las personas mayores, como ha hecho el grupo de Riar en Escubidá. Pero luego no vota a favor de que se apruebe el servicio de comida a domicilio, como pasó hace unos meses en este pleno. ¿Y por qué no votamos a favor? Pues porque no había ejemplos en los pueblos de alrededor con el que comparar y ver si ese servicio se podía dar bien o no. Bueno, cuando nos interesan los pueblos de alrededor, nos interesan los mayores, cuando no, no. Cuando nos interesa... Momentutxo bat, hau argi txiko dut. Berak deko berbea eta alderantzez izan eskero gauza beren goneko, Tranquil. Sigamos, pues. Como iba diciendo, que es muy fácil acordarse de las personas mayores cuando a uno le interesa, pero luego en otros ejemplos nos fijamos sí en lo de alrededor. Como alrededor no hay nada, pues no vamos a ser nosotros los pioneros en hacer nada. Pero ahora sí nos fijamos alrededor. A H. Bildu a veces le interesa fijarse lo que hace Amorebieta, lo que hace Elorrio, pero luego no le interesa, luego mezclo esto, luego copio aquí. Ahí va, se me ha olvidado quitar que no es de este pueblo, que es del Dalao en el copia-pega. Sí, que evidentemente hay que aprender de los pueblos de alrededor. Eso siempre lo hemos dicho, yo la primera. Y siempre se me ha echado en cara que eso no hay que hacer, que esto es Durango y que nos tenemos que ceñir a Durango. Y por una vez que nos ceñimos a Durango porque queremos dar un servicio en condiciones que antes se ha agradecido que a pesar de tardar 3 años se tenga un consejo escolar,
porque se va a hacer en condiciones, a pesar de que ha sido una labor de 3 años. Ahora parece que todo molesta que dure 3 años o que dure un poco en el tiempo, si es para darlo en condiciones. Está claro lo que se busca, está claro que pase lo que pase, se haga como se haga, ocurra lo que ocurra, siempre vamos a tener a alguien delante para echarle la culpa, porque cuando uno no gobierna, cuando uno está en la oposición, puede decir las sandeces o las cosas que quiera sin que le pase nada factura. Incluso puede montar el circo que quiera y subir el tono de voz ahí arriba pensando que por eso va a tener más razón. No porque se repitan las cosas más veces se tiene más razón o es más verdad. Cajones, desde luego, los que tenemos ahí en el despacho de la alcaldesa, llenos de los papeles que ella considere oportuno. Cajones oscuros, despachos oscuros para hacer reuniones, ninguno. Y lo saben. Información asequible a ustedes y lo sabéis. Lo que hay que tener, y es algo que muchas veces queda escondido, sí, bajo el paraguas de los gritos y el circo que se monta en este pleno, lo que hay que tener son ganas de trabajar, que a veces en las comisiones no se tiene por parte de algunos y algunas. Y es muy bonito venir aquí una vez al mes, pues un día al mes, y montar un circo o decir 4 cosas, o levantar la voz, o señalar aquí, mirar al público, dar las gracias y hacer el numerito, el show de Benny Hill, y quedar muy bien. Y termino para decir que el trabajo hay que hacerlo a diario, que es lo que venimos haciendo, se vean los frutos o no a partir del pleno, pero el trabajo lo venimos haciendo, lo seguiremos haciendo y no tengáis duda de que va a haber servicio y lo va a haber en condiciones, porque todas y todos tienen derecho a entrar en las administraciones públicas. Los que necesitan taxi adaptado y los que no, pero los que lo necesitan también. Gracias. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu. Amaitu diez txandak, eta bozkatuko dugu. Venga, ba. 9. gagoz, oker espanau, bai. Durangoko jubilatuek eta herria auzo elkarteak aurkezturiko mozioa mugikortasun murriztuko pertsonen kolektiboari buruzkoa. Sarrera registro honegaz, 2019ko urtarrilaren 22koa. Alde, ago batez, baina bat falta da, bale? Bai? Bai, eta aurreko mozioan ez dakit esan duten, baina bai falta zan. Esan dut, ez? Bale. Venga, ba. Ba, listo, eskerrik asko, mila esker etortiarren. Venga. 10. Itxoin, igual... A ver, mesedes. Ia ba, ondinon mozino ba falta jakuta. Mesedes. Mozino bat falta jaku ondinon. Isiltasun apur bat, mesedes. Venga, 10. puntua. Bizkaitaxi elkartearen mozinoa taxiko sektoreak egiten dituen pertsonentzako garraio herri zerbitzuari buruzkoa. Badakit etorri direzela baten batzuk, igual... Aurrera. Jesarri mesedes eta ez dakit, lehen ez duten ez azaldu, barriro beha azalduko dut bada espadan. Hauxe da momentuen nahi dosuna azaltzeko, mozinoa irakurri, nahi dosuna, eta gero ja hortik aurrera, eztabaida zabaltzen da eta bozketa egiten da. Ikusi dozue aurreko mozinoa, baina bada espadan, bale? Izena mesedez? Iñigo. Ba, aurrera Iñigo, eskerrik asko. Vengo aquí en representación de los taxistas de Durango, somos taxistas. Os agradecemos la ocasión de poder dirigirnos a los representantes de este ayuntamiento. Y hemos pensado que lo mejor va a ser, damos lectura al texto presentado, porque pensamos que es lo más clarificador en el momento en esta situación que estamos ahora. Vamos a ver. La moción que se presenta por la Asociación Bizkaitaxi para su debate al Pleno del Ayuntamiento de Durango. La Asociación Bizkaitaxi, el antiguo Radio Taxi Guecho, representa a 100 empresarios autónomos pertenecientes al colectivo de taxistas de 15 municipios vizcaínos, los municipios de Guecho, Leioa, Berango, Sopelán, Orduliz, Larrabechu, Lenzama, Bermeo, Busturia, Gatica, Munguía y un grupo importante de taxistas de los municipios de Plentzia, Zamudio, Erandio y Durango. En consecuencia, la Asociación Bizkaitaxi aglutina a un número significativo de profesionales de Taxi Vizcaya y centra su ámbito de acción en la protección de este colectivo ante la desprotección que existe por parte de otras asociaciones de taxistas fuera del radio de actuación del Gran Bilbao. La razón por la que nos dirigimos a esta corporación es la situación actual que atraviesa el sector y la desprotección al que sobre todo se ven sometidas las personas, como nosotros que vivimos del taxi fuera del ámbito del Gran Bilbao. El sector del taxi, además de suponer una actividad económica que emplea a personas del municipio, es un servicio público necesario
que cumplen una labor fundamental en el transporte de personas y, por ende, en la movilidad de las mismas. Esta actividad se encuentra dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulada por Ley 2/2000 de 29 de junio de Transporte Público Urbano de Interurbano de Viajeros en Automóvil de Turismo y por Decreto 243/2002 del 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de Automóviles de Turismo. En los mencionados textos normativos se regulan condiciones, requisitos técnicos y régimen jurídico de licencias y autorizaciones para el desarrollo de la actividad de transporte público de personas con vehículo de turismo o taxi. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, la proliferación de autorizaciones de vehículos privados con alquiler con conductor, VTCs, ha supuesto una amenaza y una competencia desleal al servicio público que viene desarrollando el sector del taxi. El origen del conflicto se sitúa con la aprobación de la conocida como Ley Ómnibus, Ley 25/2009 de 22 de diciembre, cuyo artículo 21 derogó los artículos 49 y 50 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, precisamente los que habilitaban para establecer limitaciones cuantitativas al otorgamiento de autorizaciones VTC. Esto produjo una suerte de liberalización del mercado de transporte de viajeros en el ámbito urbano, con unas autorizaciones administrativas que se concedían a módico precio de poco más de 30 euros y que fueron solicitadas a miles por auténticos especuladores que posteriormente las transmitieron al precio de 40.000 euros y más cada una. Y también operadores con información privilegiada que han creado flotas de miles de vehículos VTC con el objetivo de apoderarse del mercado del transporte urbano de viajeros de vehículos de turismo, que es el nuestro, sin ningún tipo de control ni regulación, generando una competencia absolutamente desleal al taxi. En este contexto, conviene recordar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el ya mencionado Decreto 243/2002 del 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de Automóviles de Turismo, en su artículo 52 establece la participación directa por parte de los ayuntamientos a la hora de conceder las licencias municipales para este tipo de VTCs, como la participación indirecta de los mismos a la hora de informar las autorizaciones correspondientes a las diputaciones forales. De esta manera, los ayuntamientos, a la hora de informar las autorizaciones, pueden valorar las circunstancias concurrentes sobre la procedencia del otorgamiento de las autorizaciones solicitadas, debiendo tenerse en cuenta la distinta naturaleza y el carácter diferenciado del arrendamiento especial de vehículos con conductor, VTCs, y de los servicios ordinarios de transporte de vehículos de turismo, que son los nuestros, taxi. También puede manifestarse sobre la proporcionalidad existente entre el número de autorizaciones VTCs otorgados en la zona en que esté situado el municipio en que se trate y los potenciales usuarios del mismo en dicha zona, o si se incumple alguno de los requisitos exigibles. También puede informar su parecer sobre desajustes entre la oferta y la demanda de este tipo de servicios y sobre la posible incompatibilidad dentro del ámbito de la aplicación del presente reglamento de la prestación de servicios de VTC con la prestación del servicio ordinario de transporte urbano e interurbano de automóviles de turismo. O sea, a todo lo aquí expuesto hay que añadir el decreto ya más, esto es más actual, entonces la gente igual lo entiende un poco mejor. Hay que añadir que el Real Decreto Ley 13/2018 del 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987 del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, ha venido a apuntalar y a reforzar el ámbito de actuación local de las disposiciones autonómicas. De esta manera, la disposición adicional primera del mencionado decreto ley establece que las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional quedan habilitadas para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres en los términos siguientes. La modificación solo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a condiciones de precontratación, solicitudes de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las entidades locales, en orden del establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial. Por lo tanto, esta disposición adicional viene a confirmar las competencias de las entidades locales tienen recogidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero es que, a su vez, la disposición transitoria primera del mismo decreto ley dice que los servicios de transporte prestados en el ámbito urbano por los titulares de dichas autorizaciones VTC quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en materia de transporte urbano, que es el Ayuntamiento,
en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión de tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por zonas de contaminación atmosférica. Estableciendo de esta manera la posibilidad a que en el ámbito de las competencias propias que en esas materias establece la legislación del régimen local, tienen los entes locales para poder regular diferentes aspectos que condicionen, limiten o impidan la proliferación de este tipo de autorizaciones de VTC, en virtud de lo cual pedimos que la Corporación del Ayuntamiento de Durango adopte el siguiente acuerdo. Primero, que declare la importancia como servicio público en el transporte de personas que realiza el sector del taxi y traslade su reconocimiento y apoyo al sector. Segundo, que se comprometa a invitar al colectivo de taxistas de su municipio a participar en la comisión informativa adecuada para ello, con la finalidad de conocer cuál es la situación del sector en la actualidad, de los taxistas del municipio y su problemática más concreta. Tercero, que en el caso de tener intención de trabajar alguna ordenanza específica sobre la materia, se comprometan a dar cabida en el órgano municipal que trabaje, informe y dictamine sobre la misma a la Asociación Bizkaitaxi. Cuarto, que se comprometa a informar a la Asociación Bizkaitaxi ante cualquier solicitud de licencia municipal o informe de autorización ante la Diputación Foral de Vizcaya, teniendo en cuenta las aportaciones que la asociación pueda realizar. Quinto, que se comprometa a su vez a informar a Bizkaitaxi ante cualquier actuación municipal que pueda afectar al ámbito de transporte público de personas en vehículo turismo. Y último punto, que se solicita a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno vasco, a quienes hará llegar la presente moción, la inclusión dentro de las reuniones que se hagan en esas instituciones para establecer criterios o redactar normas que regulen la actividad de transporte público de personas mediante vehículos privados, a que dé cabida en esas reuniones a la Asociación Bizkaitaxi. Listo. Bai, eskerrik asko. Vale, txanda zabalduko dugu orduan. Alderdi Popularra? Bueno, agradecer la presencia y la exposición, como hemos hecho en la moción anterior con el otro colectivo. Creo que está todo razonado, expuesto y poco cabe que añadir. Nuestra postura es favorable a las peticiones que se realizan en la moción. Muchas gracias. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista? Sí, eskerrik asko. Bueno, dar la bienvenida al colectivo de taxistas hoy aquí en el Pleno. Decir que desde el Partido Socialista vamos a apoyar el texto. Bueno, vamos a apoyar todos los puntos que hacen referencia a la parte municipal, a la parte de Durango, es decir, todos, a excepción del último que hace mención a Diputación y Gobierno vasco. Por ese motivo vamos a pedir que se vote por puntos. Como digo, es el último en el que nos abstendríamos. Y decir que estamos a favor de apoyar al colectivo de taxistas pues para que pueda dar un servicio en condiciones en el municipio. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Arratsaldeon. Nosotros también agradecer la presencia, el trabajo y el esfuerzo por venir aquí, por venir y tratar de que se os escuche, ¿no? De que vuestra voz sea escuchada por esta institución. Nosotros voy adelantando que apoyaremos completamente la moción, todos los puntos, sin ambigüedades. Es un tema en el que nadie está queriendo entrar en este asunto, se está mirando hacia otro lado, como si el problema se resolviera por sí solo. Estas compañías de VTC, Uber, Cabify pretenden el máximo beneficio y no dudarán en alterar el mercado cargándose el taxi. O sea que no nos equivoquemos. No pretenden competir con él, lo que pretenden es eliminarlo, haciéndonos creer que es para mejorar la oferta. En cuanto no exista la competencia, estas empresas subirán los precios y bajarán los sueldos de los conductores, aumentando su comisión por servicio, manejando el mercado a su antojo. Esto no hay que ir al futuro, esto hay que ver en las ciudades donde ya está instaurado, como es San Francisco, de las primeras donde se estableció, que ha impuesto su modelo. Son fondos de inversión, son fondos buitres, que tienen su sede en San Francisco y que tributan en paraísos fiscales y usan la legalidad como papel higiénico. Como hemos dicho, en San Francisco, primer sitio donde se establecieron, hoy apenas quedan 2.000 taxis, frente a 16.000 licencias de VTC. Los precios han subido porque los ayuntamientos solo regulan a los taxis y los coches Uber suben los precios si llueve, si hay un concierto o como ya algo
especial, como pasó una desgracia de que hay un atentado, los Uber suben los precios, a diferencia de los taxistas de Nueva York que llevaron a la gente gratuitamente ante aquella catástrofe. Por eso estamos de acuerdo con esta moción y hay que ser escrupulosos en la regulación y tener una interlocución constante con el colectivo. Aquí volvemos a ver lo que hemos hablado durante toda la tarde. Lo que se pide es participar, lo que se pide es estar y que se tenga en cuenta a los diferentes colectivos. Si el taxi desaparece, desaparecemos todos y todas. Es un servicio público, no nos olvidemos, servicio público. Los taxistas no están en lucha contra los trabajadores explotados de VTC, sino contra el lucro indiscriminado de grandes empresarios del sector tecnológico, banqueros, incluso empresas de automoción, de que no están muy lejos. Por aquí cerca hay algunas que están detrás de estas licencias. Esto va de derechos laborales frente a un neoliberalismo salvaje. Aclarando conceptos, hay 23 empresarios que tienen 10.000 licencias. No solo va a quedar esto aquí, se planea uberizar el mercado de trabajo, se planea uberizar camareros, azafatas, guardias de seguridad, con un servicio, como hemos dicho, de precarización. Desde esta institución no podemos mirar a otro lado, como he dicho al principio, no podemos hacer la técnica del avestruz, muy típica. Es necesario proteger, como he dicho, un servicio público. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Arratsalde on denoi, eta eskerrik asko beste eragile batzuk etorri moduen, taxisen sektorie be menegoti eta zuen aldarrikapenak ekarten. EH Bildutik pozik gauz, azkenien vektorialako udalien bebai ukingo leko aukeria, eztabaidagai eukiteko, eta uste duleko beste esparru batzuten egon mondan eztabaida bat dan arren bebai, mozeinu ondo deino moduen, erakunde lokalak bebadeki eskumenak VTC lizentziak moterako orduen, importantia da hemen bai, posizio politiko argi batera guztie, eta udalak bebai, honen inguruko erabaki irmo bat hartzie. Esaten da, taxisten kontrako erasu leku azotatik dorten die, esaten da, privilegia hauek dizela, lizentzia asko ukina dizela, esku bitziten eta jenti bitzen dela, lizentzia asko eko zenez, bierrekein bari bizitzen bitzen dela, iru zurrein da biralda inguztien, da presioek garesti dizela. Betiko lelu, ezta? Hainbeste atakekin, Isaac Rosak berak idazle zebilarrak gintzen komplejo ukina honi bai, ezta? Zelan, badekoten zera zeinu, azken aldizetan, banabilela klase privilegiau abesten, emoten dau. Hasieran kontrolatzaile ARU-en greba eskubide defendatu naben, eta ero estibadoren aldarrikapena ben eurin abezan, ezta? Eta oingo kasu honetan, taxista privilegiau horrek babesten nabil. Eta esauten moduen, guzurra asko esan diez, eta denporak erakutsi da hona izan da, honen taxisten kontrako guzurrek, bueltan etorri zela eta erakutsi da bela, zelan Uber, Cabify, tolako VTC enpresa desberdinek dekien egunerokotasuneko jardune dizela, taxisten kanera botaten dizen guzur horren realitatea, ezta? Eta azkenien honek VTC, Uber, Cabify, tolako enpresa moderno eta moloi honek ekonomia kolaboratibu esan dabi egin dabiela, eta benetan neoliberalismo basatixen jokaldi bat gehiago, baino ez da. Esan da, berez, taxistak privilegiau dizela ez da, lizentzia asko esku bitzien ukien zelako. Eta errealitate ordiek kontrako ez den dau. Tematixe da, ekine da errealitate eta kontrako norantzan enfoketan dau. Eta zelan ikusten dugu, estatu mailan taxisen lizentzian 82 norbanako bakarra egiten dau. Hau da, taxistak lizentzia bakarreko taxista diez, eta bere egunerokotasun eta bere lan iturri bakarra da lizentzia horren erabilerie. Eta Julianek ondo esan da moduen, estatu mailan 13.000 VTC lizentzia dauz, hau da Uber eta Cabify, eta enpresa motonetako 13.000 lizentzia dauz, eta hortatik 10.000, uste datu diferentziak gule, baina hortatik 10.000, hau da, datu lizentzia uneko laro gehiago, 6 enpresario Uber eta Cabifyko 6 enpresarioen eskutan dauz, hau da monopolizio benetan dauena, eta esan ikusten da, taxisten kontrako guzurrek, azkenien bumeran efektu baten, Cabify eta Uberreko realiadera urbiltzezela gehiago. Eta horren bile dabiz azken, ez da? Monopolio baten bile dabiz enpresa mota honek, eta hauren monopolio hori lortzeko bidien, taxisten sektorie, oztopo bada.
behin oztoporik endute, behin taxistak erdilik endute, prezioekin nahi da bien espekulazio inaliziteko, beste sektore batzuten, ez da, elektrikan oligopolizuek egunerokotasun irakustosko moduen zelan, oligopolio eta monopolio goera horretan prezioekin guri da bien egin da bien, da behin da barriro igoteko aukero egin da bien. Eta barriro Julianek esan dagoen arire, San Francisco Uber enpresien sorlekue, egoitza nagusiedekon lekue, bertan aspalditek eta lehenengoko instalauzien lehoko leku horretan, herri horretan, lehen taxisek pilo bat egusan, gerora 2.000, 16.000 ratixuen dauz, ez da? 2.000 taxi dauz, 16.000 Uberren parien. Torre zein jauna da, monopolizu sortu da gaurena, eta udalak taxistei prezizu erregulatu bitartien, haurek inungo problema barik, gauza badala edo beste badala, preziuek igoteko arazorik estekie eta lotzari bez. Dolan, azken fin lolan erakusten da, zer dan Uber da Cabify estekiela zerbitzu publikoko bokazinorik, taxisek dekien moduen, eta aurrena sektore honetan heldu badi ez dela negozio egiteko beste guztien ganetik. Eta negozio honetan, nik uste bi apunte garrantzi duzela honek negozio egiteko forma honetan, ez da? Kurioso da zan Uber enpresak, 950 milioi euro fakturtan dauzen enpresa honek estatu mailan, Uber moduen ez dauela, ez dela existitzen estatuen. Badeko olako filial pantalla bat, Uber System Spain deitzen danak, zeinek horren izenen fakturan dauen, eta antza zergetan bakarrik ordaintzen dauzen 53.000 euro, 950 milioi euroko irabazizitatik, ez da? Hau da, 240 milioi euro ordaindu biko leukezenien, 5.000 bider gitxiago ordaintzen dau, eta 53.000 euroko zerreak pagetan dauz, enpresa edo zein enpresa txiki ingo leuke moduen. Eta hau da, enpresa motonek eta elako neoliberalismo basati honetako enpresa mota honek ukidekien ingenieritza fiskala horrek baimentzen dauelako, eta zelan lortzen da irabazi honek, langileen prekarizazio eta esplotazioen bidetik. Taxistek badeki esenien bitartien euren lan orduko mugak eta atzedenerako hartu biharreko derri horreko tartiek, ez da, atzeden momentu horrek, Uber eta Cabify modoko enpresek, falso autonomo horrek, ez teki inongo mugarik, eta irugo jordu einaldabia esaztien, inongo atzeden neurri zietz barik. Eta guztixen 1.000 euroko soldata prekario baten izan, ez da. Azken, beraien helburu argitxe da, garraioen monopolizu lortu gura bie, eta bide horretan taxistak dauza horren tartien, eta behin da barri ontzungu komunikabietan, taxisten kriminalizazio kampaina baten, haurek pagauteko, eta haurek atzetik dauzen kriminalizazio kampaina baten eraginez, ez da? Orduen, behin haurik endute, monopolizue lortu eta preziuken espekula basmoz. Nik horra uste badala momentu, ez da? Askotan bai taxistakin berbain eskero, haurek ixe bakarrik senditzen die, eta nik uste horretik momentu hona izin lekela Martin Niemöller hartzain luterano eta antifascista alemanak ineko lerki ezagunen bizkat modifikazio bat eiteko, ez da, eta alan esango leuke. Cuando el capitalismo primero fue a por los mineros, guardé silencio, porque yo no era minero. Cuando fue a por los derechos de los repartidores, guardé silencio, porque yo no era repartidor. Ahora que van por los taxistas, yo guardo silencio porque no soy taxista. Mañana, cuando vengan a por mí, ya estaré solo, ya será tarde porque estaré solo. Holan bado ordu eta berandu baino lehen batu gai esan langileok. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EAJ? Bai, EAJ gai honen inguruan mozio alternatiba bat aurkeztuko du eta lan irakurriko dut. Udal honetara, Bizkai Taxi Elkarteak aurkeztu duen mozioko hainbat kontu argitu beharra dago. Alde batera utzita, kotxesan egiten duten garraio zerbitzuen profesionalek euren borondatez kide direlarik dituzten elkarte egiturak eta taxilarien interesak babesteko elkarte horietako kideek senti dezaketen babes edo babeseza. Ez da proposa gure lurraldean dauden taxietako profesionalen elkarteen funtzionamenduari buruzko kontuak erakunde publikoon eremura ekartzea. Gai horiek lantzea elkarteen eta elkarteetako zuzendaritzen ardura baino ez da, eta elkarteetan eztabaidatu beharko da ea euren jardueren bidez elkarteko kidei merezi duten babesa ematen zaien ala ez.
babes kontu bat da guk tokiko erakunde moduan bermatu eta zaindu egin behar dugula bidaiariaren hiri garraioaren zerbitzua eskaintzearen inguruan indarrean dauden arauen xedapenak betetzea. Jasangarritasunarekin lotutako baldintzak, kalitatearekin lotutakoak eta ongizatearekin lotutakoak. Horrela, gure herrikideen mugikortasuna hobetzea lortuko dugu. Hori horrela izanik, udal ordenantzen bidez onartzen ditugu herri barruko joan etorrien tarifak eta Eusko Jaurlaritzak dekretuz auratzen ditu herri arteko bidaienak. Estatu mailan araudi ugari daude gai honi buruz eta gurean berriz 2/2000 legea daukagu. Ekainaren 29koa bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez jarraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duena. Lege horren bidez EAEko taxien sektoreak erregulazio propioa du. Gure lurraldeetako beharrizaren araberakoa euren zerbitzua osorik bertan ematen duten taksilarientzat. Eta gainera lege horretan GTI gidaridun turismo ibilgailuak baimenak aipatzen dira. Berariaz, erkidego mailako proportzioa eta tramitazio prozesuaren gainerakoak zehazteko. 2000 urtean EAtik ezin ziren estatu mailako lizentziak erregulatu. Horrek deusestatzeko errekurtsoa eragingo lukelako. Hortaz, mozioan udalaren parte hartzeari egiten zaion aipamena gure legeak udal mailako edo erkidego maila GTI lizentzien inguruan aurreikusitakoa da. Benetan uste dugu izaera helburu eta funtzio guztiz desberdinak dituztela taxien sektorearen jarduera eta zerbitzuak eta gidaridun ibilgailuen errentamenduak. Horregatik ukaezina da azken horiek erregulazio propioa behar dutela eta zehaztasunez exigitu behar direla zerbitzua eskantzeko baldintzak. 1/30 ratioa indarrean dago eta egia da ratio hori indarrean egonez zen liberalizazio epean 100 lizentzia eskatu eta ukatu zirela. Gauzak horrela errekurtsoak aurkeztu ziren eta gaur egun epaien zain daude espediente horiek. Prozesu horren tramitazioa foru aldundien eskumena da. Ildo horretatik garrantzitsua da argitzea GTIek estatu mailako gaikuntza daukatela eta Gipuzkoako 5 baino ez direla erkidego mailakoak. Titularrek eurek eskatu zutelako euren taxi lizentzia GTI lizentziarekin ordezkatzea. Beste erkidego eta hiri batzuetako gaur egungo kopuruak gorabehera ez da bidezkoa beste leku batzuetako egoerak Bizkairak hartzea. Berton gaur egun 1258 taxi lizentzia daude eta 40 GTI lizentzia bada. Bat 31ko ratioa dugu. Horrek esan gura du Bizkaian errespetatu eta bermatu egiten dela legeak esarritako 1/30ko ratioa, auzitegi gorenak berrezitakoa. Hortaz, mozioan aipatzen den baieztapen hau ezin da gure eremura aplikatu eta guk ez dugu honekin bat egiten. Operadorek flotak sortu dituzte milaka GTI lizentziadun ibilgailuarekin. Helburua izanik bidaiarien turismo ibilgailuzko hirigarraioaren merkatuaz jabetzea inolako kontrol eta regulaziorik barik. Argazki hori ez dator bat Bizkaian eta Durangon gertatzen denarekin. Gurean gainera 1/30 ratioa bermatzea aldera 2015etik aldundiari ezin zaizkio GTI baimen gehiago eskatu eta hortaz, orain tramitazio fasean dauden espedienteak ebatzi eta gero ezingo da espediente berririk tramitatu. Aipatutakoa aintzat hartuta 13/2018 errege dekretuak erkidego autonomiei GTI jarduerako 4 arloa arautzeko eskumena eman die eta hildo horretan taxien mahai sektorialeko parte gara Euskadiko udalerriak. Eudelen bidez gaude ordezkatuta, hiru hiriburuetako eta aldutietako mugikortasun eta garraio ardurarunekin batera, eta ordezkagarritasun zabala duen taxien Euskal Federazioa GTIak eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batera. Mahai horren helburua gai hau lantzea da, eta Euskadin jarduera biak barrenatuko dituen herriko eta herrizkanpoko turismo ibilgailuen garraio zerbitzuen araudi berria egitea da. Horregatik guztiagatik, Durangoko udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gidaridun turismo ibilgailuen edo GTIen jarduera buruzko araudian arreta bereiziz arautu ditzala. Zerbitzua emateko baldintza kalitatezko berezko exigintzikin turismo ibilgailuz egiten diren gainerako garraio zerbitzuen antzekoak. Bezeroaren eta lizentziaren titularraren artean zerbitzu mota hauek aldez aurretik kontratatzeko premia era frogagarri baten egiaztatzeko modua. Bezero bila ibiliko ez direnaren bermea, bete beharreko ordutegi eta zerbitzuak esartzeko aukera. 2. Turismo ibilgailuetan bidaiariak garraiatzeko mahai sektorialaren baitan eskatzen dugu taxien sektorearekin eta GTIekin kontsentsuarekin euskarri teknologikoak sortzea zerbitzuak egoki ematen direla ziurtatzeko, kalitate baldintzekin bermeekin eta erabiltzaileentzat abusuzkoak ez izateko. Horrela gure kaleetako garraio eskaintza jasangarri bat egon dadin eta errespetu daitezen legeak zerbitzu mota bati zein besteari exigitutako baldintzak. 3. Durangoko udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio arlo honetan eskumena duten beste instituzio eremuetako jardunaren jarraipena egiteko. Horrela, gai honi buruz dauden udal ordenantzak defendatzeko lanarekin duten elkar bizitza bermatu ahal izateko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, bigarren txandan sartuko gara. Minutu bi, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Herriaren Eskubidea. Bueno, pues cuando antes decía lo de meter la cabeza del avestruz, no me equivocaba. Al final, yo no sé si no hemos leído lo que nos han presentado, nos están diciendo, nos traen los artículos, nos dicen, leo textual, los servicios de transporte prestados en el ámbito urbano por los titulares de dichas autorizaciones VTC quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en materia de transporte urbano, ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público, viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica. Y aquí nos presentan una moción alternativa más. Yo no sé cuál es el problema de rebatir y confrontar una moción de quien sea. Irnos por las ramas de las mociones alternativas e instar al gobierno vasco, cuando ha quedado bastante claro con toda la información, todos los decretos, la disposición adicional, nos dice, esto al final se reduce a dos modelos, o el modelo neoliberal brutal y bestial, o los derechos laborales de las personas. Lo ha dicho muy bien Aritz en el resumen. Y en estos días sale una circunstancia. Ahora el objeto del huracán son los taxistas. Hace unos años eran los mineros. Hoy son los héroes. Cuando los buitres, el neoliberalismo pone una diana, se vierte mierda sobre ese colectivo para que la opinión pública trate de deslegitimar y les considere unos privilegiados. Y es una vergüenza. Y nosotros desde la institución tenemos que defender los derechos laborales de las personas y defender los servicios públicos. Y no vale mirar para otro lado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EH Bildu, oker espanau? Bai? Osa txikitxo bat. Eukin digun kontuten, arazu oin urrini dauela dan arren, Madrilen, Bartzelonako arazo bat dan arren emoten dauela, eta beste asunto bateku, kontuten eukin digun, estatu mailako proba pilotu edizela bakarrik Madrid eta Barcelona. Han pasan danak gerora honet etorriko da. Beste leku askotan basa moduen, leku dedikasi etorri izabaltzen diez. Orduen, espadoguz oindixek hartzen neurrixek, Madrilen eta Barcelonan pasadu dizen gauzak, ez da izan hemen pasau, oindixek espadoguz neurrixek, helduko da gero otzue, da jango dozkuz, ardidan jango dozkuz. Orduen, ez da egun pentsau ez dakize, bueltak ara, bieldu, nona, ez dakize, argi dinua bure muzinuen, udaleko kompetentzia dela bai, ez da? Hartu digun udaletik biharreko neurrixek, beste lekuetara behitzen bilinu barik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, nire taldearen izenean eta txanda amaitzeko nik neuk berbaingo dut. Kantzauten hauelako, oso kantzaute ganera. Behin eta barriro aurkeztu egiten da hemen ongiaren eta gaizkiaren arteko gatazka kosmologikoa. Eta kuriosoa da, behin eta barriro, parkatu? Nik ebain dotzut, zuk berbain dozunien, ez da? Alderantzizko respetua mesedez, gauza bera. Ez, zuk ez. Julian eri esan dotzet. Beraz, mesedez, errespetua, apur behat. Beraz, ongiaren eta gaizkiaren arteko gatazka itzel horretan, atara egiten dozu Eskalibur, eta Eskalibur ataratzearegaz bain, aldi berean, onaren irudia jartzen dozu zeuen gain, eta gainerako guztizek okerrak gara. Demoninoak labortza da guzti. Beraz, nire ikuspuntetik begiratuta, emoten dau, behin eta barriro, hau dala, ongi mitologikoaren batalla eta gure kasuan ama ordearen okerkerietan ibiltze hori. Ez, hau ez da holan, ez da gitxi hau bez, ez mozino honetan, ez gainerako mozinoetan ere. Ez dago ongia era puroan, ez dago gaizkia era puroan. Hau ez da laboratorioko zeo zer. Hau da bizitza, gizartea, eta hemen interes batzuk dagoz. Interes batzuk bermatu egin behar dira, babestu egin behar dira, egia da, baina noberaren interesa edo noberaren iritzia ez deukona, ez da okerra zuzenean. Eta hori da, gehien bat herriaren eskubideak egiten dabena. Inori leporatu gaizkia. Zergaitik eta noberak pentsetan dauena, ez da belako pentsetan. Eta nik badekizulan deitzen dutzetan horreri, askatasuna. Desberdin pentsatzeko askatasuna. Eta okerrezpanago, hori barra zabalik dago gure gizartean. Ez, batzu ontzat hori debekatuta dago, guretzat hain zuzen be.
Bueno, nik hori esan egin behar naban. Zeia, kantzauta nago, horren besteko ongia beti buru berberetan edukitzeko. Eta beste gauza bat, leporatu iteinaku gobernu Eusko Jaurlaritzara, edo ez dakin nora, bialtzen dala kontu, eta irakurri mesedez jatorrizko mozioa. Eta bertan, adieraziten da, argi eta garbi, azken puntuan, hain zuzen bez, zuek esan dozuena onartuko dozuela, Diputazio foralari, edo foru aldundiari, bizkaikoari, eta Eusko Jaurlaritzari guzti hau eskatzea. Beraz, nok eskatzen dau, beste inora joatea. Mesedez, kontuan hartu, noberak esaten dauena bai. Eta ez beti inoren arpegirera bota, beste zeo zer. Eta beste barik, orain bai, bozkatuko dugu. Txoin, dekoguz, proposatuko dutzu etzelan, bale? Dekogu, ordezko mozio bat eta jatorrizkoa. Ordezko mozioa lehenengo bozkatuko dugu, argi dagoen ez da bela aurrera egingo, jatorrizko moziora pasatuko gara, eta jatorrizko mozioan, okerrezpanau, posible da puntuka bozkatzea, ez? ¿Se puede votar por puntos vuestra moción? O sea, ¿dais permiso para que se vote por puntos la moción? ¿Sí? Vale. Venga. Un segundín que tengo que recuperar la moción, ¿eh? Vale. Segundo bat mesedes, Vale. Ordezko mozioaren alde, EAJ soilik, orain jatorrezko mozioan sartuko gara eta banan bozkatuko dugu puntuak. Lehenengo puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Bigarren puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Hirugarren puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Laugarren puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Bosgarren puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Eta uste dut azken puntuan gagozalaia, ez? Bale, seigarren puntuaren alde, herriaren eskubidea, Alderdi Popularra eta EH Bildu bat gitxi hau. Listo, eskerrik asko, etortiarren. Mila esker. Venga, guri ondinon beste puntu bat geratzen jaku. Eta galdezka erak. Baina, boskatzeko ondinon beste puntu bat. Tranquila. A ver. Venga, mesedes, animo apur bat. Amaika garren puntuan gagoz. A ver, mesedes. Mesedes, isiltasun apur bat. Mesedes. Venga. Amaika garrena, otsaileko osoko bilkuraren eguna aldatzeko proposamena. Bueno, eskaera bat ukidugu otsaileko plenoko eguna, dakizuenez, ohiko plenoaren eguna azken martitzena da, eta azken martitzena otsailak 26 da. Bueno, persona batek, zinegotzi batek ezin dau data horretan, eta eskatu dau aldaketa. Konsulta egin dugu gainerako taldeen artean, eta proposamena da urrengo egunean, 27an naizta egoazten aizen, baina 27an egitea otsaileko osoko, ohiko bilkura. Bale? Orduan, 26-tik 27ra pasako egunke, naiz eta ohikoa izan martitzenekoa moduan. Bale? Bai? Danak daukago argi? Bai? Bale. Boskatuko dugu orduan, 26-tik 27ra alde, ago batez, bat falta da, baina ago batez. Venga. Orain bai, galde eskaerak. Vale, lehenengo Julianek eta gero Ikerrek. Bueno, son dos preguntas. Este fin de semana se ha dado otro episodio de contaminación, de olores fuertes y irritantes. Y bueno, hace ya un tiempo, ya casi 2 años, preguntamos dónde está el estudio de la calidad del aire, que nos iba a dar un poco, que se comprometieron a realizar, así como
las mociones que aprobamos en dicho pleno, en este pleno y en el pleno del Parlamento Vasco relativas a mejorar la calidad del aire. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? Gracias. Y la segunda pregunta es, en los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo una serie de entrevistas para hacer una encuesta por Gisaker, pagada con dinero público, y bueno, todavía no se ha hecho público, ni ciudadanía, ni oposición, ni medios de comunicación tienen los datos. Las personas que venimos de las ciencias sociales sabemos que cuando haces una encuesta tiene su lógica en el momento que la hace la foto de ese momento, pero no tiene mucho sentido cuando pasan los meses y los meses porque se distorsiona los resultados. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué cajón está? Gracias. Eskerrik asko zuri. Iker. Sí, bueno, nosotros en el pasado pleno pues indicamos un montón de ruegos y preguntas que se supone que tiene la obligación de contestarnos de un mes para otro, de un pleno para otro. No sé si va a tener a bien contestarnos en este pleno. Si no, vamos a rogar que se cojan todos y cada uno de esos ruegos y preguntas y se vuelvan a transcribir en su literalidad y que, por favor, se nos responda cuanto antes. Si no es aquí en este pleno, pues se nos responda por escrito a todas esas preguntas y ruegos que hicimos. Asimismo, también, como ha indicado Herrian Eskubidea, como ha indicado Julián, nosotros tenemos metido por escrito un montón de solicitudes, tanto solicitud de información como solicitud de informes, ya que somos 7 concejales y un tercio de los concejales le habilita la ley la posibilidad de solicitar informes jurídicos y llevamos meses esperando. Si no es por una cosa, es por otra, que no nos da la información, que no se nos da los informes. No sé si vamos a tener que llegar a ir a juicio otra vez para que se nos dé la información, porque la política de este Gobierno es la no información, la no transparencia, porque mucho repite pleno tras pleno que tenemos a nuestra disposición todas las documentaciones y no es así. Habilite las herramientas informáticas que hay, que para eso están, y que podamos mirar y hacer nuestro trabajo de oposición, porque lo único que hace es que solicitemos por escrito. Ningún técnico nos da respuesta de nada si no está por escrito. A pesar de estar por escrito, ningún técnico nos da respuesta de nada si no tiene el visto bueno o el decreto pertinente o ha pasado por la mesa el señor secretario, la cual hace de embudo. De embudo. Es la técnica del embudo, la de no darnos la información. Ya ganamos un juicio y usted fue condenada y lo pagamos entre todos y todas de este municipio la multa que cayó a Durango. Si tenemos que volver a ir a juicio, volveremos a ir para que se nos dé la información. No pensaba responder a ninguna de las cuestiones. Bueno, sí, pensaba responder a una de las cuestiones de Herrian Eskubidea respecto de la encuesta, y es que espero poder convocar portavoces la semana que viene para dar los resultados de dicha encuesta. Para eso vendrá la persona responsable del asunto de la empresa en cuestión. No voy a dar yo las explicaciones porque no soy socióloga y desconozco, o sea, no me veo capaz, no soy técnica de la materia y no puedo dar las explicaciones. Eso por una parte. Y por otra, respecto de lo que usted, señor Urquiza, constantemente se empeña en decir que estoy condenada y multada y no sé cuántas cosas más, vamos a dejar las cosas claras, porque de sociología no entiendo, pero de derecho un poquito sí. Y a lo que usted, déjeme hablar, que no está en el uso de la palabra, yo le he respetado mientras usted ha hablado y respéteme usted a mí ahora. Mientras uno va a juicio y luego en los juicios existen diferentes tipos de áreas judiciales. Y hay una que se llama contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo, a quien pierde dicho contencioso administrativo, que por cierto puede ir cualquiera, yo, usted, cualquiera puede ir, a quien pierde se le imponen las costas del juicio, no una multa. Costas del juicio, que son cosas bien diferentes. Lo que pasa es que a usted le gusta mezclarlo todo, meterlo todo en la batidora. En eso ha aprendido de su portavoz Dani, bien aprendido, y a quien se parece honra merece, no tengo ninguna duda, ya que estamos con los refranes, como se decía antes.
decía que meter todo en la coctelera y decir que se ha multado, pues bien, he dejado pasar todo esto todo este tiempo, pero es absolutamente falso. No existe ninguna multa, existe una imposición de costas, que es bien diferente. Entiendo que usted no vea la diferencia, entiendo que usted no vea las costas judiciales son las de abogado y procurador, y dado que el abogado y el procurador están proporcionados por el ayuntamiento, pues ya sabe usted quién lo tiene que pagar. No se trata de ninguna multa y no le den la vuelta a la tortilla porque usted ha utilizado una y otra vez este argumento que es falso, falso. Lo digo y lo repito 1.000.000 de veces. Por otra parte le diré, y yendo ya al contenido de lo primero que usted ha manifestado, que desconozco en qué momento están todas sus solicitudes de información, que en el momento en el que a mí me llegan dichas solicitudes de información y me suelen llegar al formato más rápido, que es al de la firma electrónica, que lo hago todos los días 2-3 veces, salvo que me haya puesto enferma, que es posible, la semana pasada estuve enferma y es posible que no haya podido firmar, pero lo dudo mucho porque está ya todo firmado, salvo en ese tipo de casos, siempre firmo lo que desde Secretaría se me coloca para firmar. Es verdad que en alguna ocasión he preguntado, ¿esto qué es? ¿Qué me están pidiendo? Y hay que mirar cuál es la solicitud para saber qué es lo que me están pidiendo. No creo que sea algo estratosférico pedir, saber qué me están pidiendo a la hora de firmar. Y por lo tanto, busque usted las responsabilidades en otro sitio, no en esta alcaldesa. Eskerrik asko.